Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me oigáis y que podáis verme la pantalla, la presentación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para mí es un placer pasar este rato de tarde virtual con vosotros e intentar aprovechar al máximo estas 2 horas que vamos a compartir en la jornada de análisis y de definición de estrategia profesional para arquitectos técnicos. Antes de comenzar la jornada propiamente dicha, sí que me gustaría tener un agradecimiento especial a los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos que, bueno, pues que pilotan esta iniciativa de la campaña de formación intensa que se está haciendo a todos los colegiados durante este periodo extraño del confinamiento y el estado de alarma por la COVID-19. Y bueno, la verdad es que quiero que sepáis que ha habido un entusiasmo detrás en la base del iceberg que se está trabajando tremendo. Está la gente trabajando para que estos cursos salgan adelante con una iniciativa y un entusiasmo verdaderamente impresionantes. Tenéis que ver la cantidad de correos que llegan a todas las horas, por la noche, por la tarde. Y bueno, pues yo creo que es una iniciativa que, por lo menos a mi parecer, es tremendamente positiva. Y yo, pues bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, contribuir con mi pequeño granito de arena para ver cómo podemos convertir el problema este en el que todos estamos sumidos, pues intentar en la manera de lo posible en convertirlo en oportunidad. Bueno, la jornada tiene, digamos, 2 documentos. Tiene una presentación PowerPoint en la que vamos a hacer el recorrido de todo lo que es, cómo se define un plan estratégico. Vamos a ir de lo general, de lo que es la estrategia empresarial, a lo que son los planes estratégicos, y luego llegando ya más a lo particular de lo que es la actividad de los arquitectos técnicos o profesionales de la edificación. Y luego también tenemos una Excel con un ejemplo de un mini plan hecho para un perfil como el nuestro, y yo creo que puede ser interesante y que os va a facilitar luego la tarea de la elaboración de vuestro propio plan estratégico. Bueno, antes de comenzar me voy a presentar yo mismo. Mi nombre es Lucio de la Cruz. Actualmente soy el gerente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Soy compañero vuestro, aparejador. Hace cosa de 5 años decidí especializarme porque ya estaba teniendo mucho contacto con lo que era la gestión en mis anteriores ocupaciones. Y bueno, pues siempre he compatibilizado, digamos, la profesión liberal pues con algún otro tipo de prestación de servicios, o bien en alguna empresa importante o bien en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, como he dicho, desde hace 4 años me especialicé en gestión y realicé un programa de MBA. Y bueno, ya anteriormente me interesaba mucho el tema de estrategia, pero bueno, pues descubrí la verdadera potencia que tiene el establecer una estrategia definida en el ámbito profesional. Y bueno, pues llevo ya un tiempo intentándolo adaptar de forma que sea útil para los profesionales liberales, y bueno, pues hoy lo vamos a presentar. En cuanto a estrategia, yo he participado en definición de estrategia empresarial de alguna empresa, y ahora recientemente pues elaboramos el año pasado la del colegio nuestro de Zaragoza, y ahora estoy asesorando a 2 entidades sin ánimo de lucro, que una de ellas es de tamaño ya pues considerable para la realización de su plan estratégico. Si os parece, comenzamos y... Bueno, este va a ser un poco el índice de la sesión de hoy, que como ya os he comentado, pues va a ir de lo más general a lo más particular, ¿no? Y intentaremos, pues sobre todo la idea es que sea lo más práctico posible para que directamente, pues a partir de mañana, en estos 4 días de recogimiento, pues podamos en la medida de lo posible, pues por lo menos empezar a pensar y empezar a aplicar. Bueno, antes de nada es una pequeña reflexión. Nos guste o no, antes de que ocurriese pues, el tema del coronavirus y todo este lío, ya estábamos en un entorno absolutamente disruptivo. Nosotros, en el mundo de la edificación, pues vivimos una crisis
muy pronunciada a partir del año 2008 y entonces desde el año 2013 pues llevamos una senda digamos, de reactivación y ya cuando empezábamos a tener cierta estabilidad vemos que el mercado es absolutamente dinámico y es muy disruptivo. Cuando estamos intentando un poco acomodarnos a este nuevo dinamismo del mercado, de repente pues aparece un cisne negro. Un cisne negro es un hecho absolutamente inédito, sobrevenido y que tiene un impacto socioeconómico tremendo. Y que luego, además, con carácter retrospectivo, tendemos a reflexionarlo, a interiorizarlo y a pensar que se podía haber previsto. Y entonces, actualmente estamos pues dentro de lo que se conoce como un suceso, como un cisne negro, y vamos a intentar sacar alguna enseñanza o alguna oportunidad en el ámbito profesional respecto a lo que esto conlleva. Me ha gustado mucho esta gráfica que... Perdón. Bueno, me ha gustado mucho esta gráfica que publicó hace, pues la semana pasada, un medio de comunicación nacional en la que, bueno, pues establecían una serie de estados en los que estamos o hemos pasado algunos de ellos o estamos pasando. Entonces, bueno, si os fijáis, en este nuevo estado, nuevos hábitos y confianza, es el que vamos a intentar que, independientemente del que estemos por aquí, pues por lo menos parcialmente pasemos aquí y por lo menos que veamos situaciones de aprendizaje o situaciones de poder enfocarnos en el futuro, que desde luego pues esto pasará. De momento, el próximo lunes comienzan de nuevo las obras. La situación, pues más pronto o tarde, se normalizará y entonces lo que nosotros tenemos que intentar es no desviarnos del objetivo, marcarnos unos objetivos e ir pues eso, directamente a su cumplimiento. Una cosa interesante, que cuando hablamos de crisis o eventos como el que está sucediendo, en la filosofía oriental hay una cosa que es interesante, que la palabra crisis está formada por dos palabras, una que viene a ser algo así como una amenaza y otra que viene así a ser algo como una oportunidad encubierta. Entonces la palabra crisis para los orientales es amenaza y oportunidad encubierta. Entonces, bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible y a pesar de lo, pues eso, de lo complicada que está la situación actualmente, encontrar nuestro nicho de oportunidad y dotarnos de las herramientas y estrategias que nos puedan servir, pues por lo menos para enfocar y ordenar nuestro horizonte profesional en los próximos tiempos. Y es un poco el objetivo de hoy es ese, ¿no? Pues el que podáis ver un poco 4 o 5 herramientas, no van a ser más, que de forma práctica pues nos permitan orientarnos de acuerdo a nuestro propio análisis interno y al externo que hagamos del mercado, en qué nos podemos enfocar y cómo nos podemos dirigir estrictamente a conseguir los objetivos que nos planteemos. Bueno, ¿por qué una jornada sobre estrategia? ¿No? Dentro de todo el elenco formativo que se está haciendo, que es súper interesante y me consta además que de una calidad altísima, bueno, pues una jornada sobre estrategia era pues un poco la rara avis de esto, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues me gustan mucho estas frases que dijeron estas dos personas hace tiempo sobre la planificación. Dice que Peter Drucker decía que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y Robert Baden-Powell decía que planifica tu trabajo y luego trabaja sobre el plan que has trazado. Entonces, muy interesante un poco de la filosofía que, bueno, que voy a intentar transmitiros a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a dar ciertas razones de por qué una jornada de estrategia. Bueno, en primer lugar, porque todos los profesionales somos una empresa. Cuando me refiero a profesionales, no me refiero me refiero a profesionales liberales o autónomos principalmente, pero también a los profesionales que están dentro de una empresa, porque en sí mismo tienen todos estos departamentos. ¿No? Hablando de profesionales liberales, pues evidentemente tienen el departamento de operaciones, pues es todo lo que tiene que ver con la realización de proyectos, direcciones de obras, informes, etcétera, etcétera.
tienen el aspecto de comercial y marketing. Es un aspecto fundamental y que muchas veces lo descuidamos. Y es un aspecto fundamental porque es el que nos permite que, pues, tener un flujo regular de posibles trabajos y establecer con cierto criterio, digamos, nuestra planificación futura de las operaciones. Luego está el aspecto financiero. El aspecto financiero no bien tratado pues nos lleva a tensiones de tesorería, etcétera. Veremos hoy que el aspecto financiero es un aspecto muy importante a tener en cuenta desde las fases previas del establecimiento del plan estratégico para marcarnos unos objetivos que sean alcanzables. Porque si no podemos caer en la tentación de hacernos quimeras en el aire y luego pues llevarnos a un disgusto. Está también la faceta tecnológica, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con los software que utilizamos, los equipos de medición, etcétera, etcétera. Los equipos informáticos, recursos humanos. Bueno, parece ser que en la uniempresa de un profesional liberal o de un autónomo, pues no tiene por qué haber, digamos, mini departamento de recursos humanos. Pues nada más lejos de la realidad. Cuando estás tú solo en tu profesión, el que se tiene que cuidar eres tú a ti mismo. Entonces, por eso el Departamento de Recursos Humanos cobra, si cabe, mayor importancia, ¿no? El poder tener un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Una organización de vida que te permita desarrollar el trabajo, digamos, con una cierta satisfacción, pues es muy importante. Y también es importante todo el aspecto formativo y de orientación hacia el futuro. Luego, por otro lado, está la organización de todos los aspectos anteriores. Entonces, bueno, ya que todos los profesionales somos una empresa, pues vamos a erigirnos como tal, al menos en la planificación, y vamos a intentar pues hacernos un plan de forma que nos permita guiar a la empresa pues a través de un camino predefinido hacia lo que nosotros queramos conseguir en el futuro. Bueno, ¿por qué también una jornada sobre estrategia? Porque actualmente en el mercado en el que nos movemos pues existen muchas y diversas amenazas, ¿no? Anteriormente pues había un mercado que tendía más a ser un mercado estable, integrado, plácido, simple, de acuerdo, donde todo más o menos era estático. Sin embargo, vemos que el mercado está cambiando de una forma muy rápida y se convierte en un mercado más complejo, más hostil, más diverso, más dinámico, en definitiva. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto? Bueno, pues en un mercado estable, evidentemente, una vez que estamos dentro del mercado y que tenemos nuestro nicho, es todo como mucho más estático. Pero, sin embargo, pues es difícil encontrar nuevos nichos de mercado. En un mercado más turbulento, pues evidentemente tenemos más dificultad para defender los nichos que tenemos, pero tenemos mayor acceso a nichos nuevos u otros que dejan otros competidores, porque todo es muchísimo más dinámico. Sin embargo, dentro del mercado en el que se ciernen muchas amenazas, también hay muchas y nuevas oportunidades. Luego hablaremos de la próxima década en edificación, pero yo, por lo menos, esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que las oportunidades que vamos a tener, por lo menos en la década 2020-2029, van a ser mucho mayores que las amenazas. Y bueno, pues ya me gustaría, pues eso, deciros una frase que es un dicho aragonés que aquí se dice mucho y que, bueno, pues va un poco en la filosofía de lo que hablamos, que es cuando se cierra una puerta se abre un portón. Evidentemente se cerrarán puertas, vamos a intentar que no nos cojan el pie cuando se cierren, y todos estos portones que vemos que se van a abrir, pues vamos a intentar aprovecharlos y ser los primeros en entrar. Pero para hacer eso, pues tenemos que tener, digamos, tenemos que haber conseguido una buena posición en la parrilla de salida y haberlo trabajado previamente. Bueno, cuando hablamos de nuevas y muchas y nuevas oportunidades, bueno, pues entre otras hablamos de los edificios de energía de consumo casi nulo y de la digitalización. Yo creo que estas dos facetas, hay muchas otras, pero estas dos facetas yo creo que son oportunidades importantes para los aparejadores, porque de alguna forma nos abren campos de trabajo que hasta ahora no teníamos o directamente no existían. En cuanto a los edificios de consumo de energía casi nulo, todo lo que tiene que ver con el control de hermeticidad y otros controles que se van a ir implantando poco a poco, pues van a ser muy importantes porque van a convertir al director de ejecución de la obra directamente en el capitán que va a ser el que pueda llevar la nave a buen puerto o no. Entonces, nos va a otorgar eso un protagonismo en la dirección de la obra ante todo el resto de agentes que va a ser absolutamente, yo creo que prioritario.
Y luego, pues el tema de la digitalización, pues evidentemente, pues el tema de preconstruir digitalmente en fase de proyecto, pues va a ser una fase mucho más colaborativa y en la que va a ser necesario que dentro de este trabajo colaborativo entren todos los agentes, y uno de ellos es el director de ejecución de la obra, porque realmente es el que tiene los conocimientos para saber luego cómo se puede ejecutar una obra, y entonces esto es fundamental para un correcto modelo. Bueno, hay otra cosa importante de por qué es necesaria una jornada de estrategia, que es la necesidad de afilar el hacha constantemente, ¿no? Bajo esta metáfora de afilar el hacha, bueno, pues esconde el cuento este del leñador al que le encargaron cortar 60 árboles al día. El primer día los cortó. El segundo día ya solo pudo hacer 55, entonces se tenía que quedar más por la tarde. El tercer día solamente hacía 50 y se tuvo que quedar por la tarde y madrugar al día siguiente. Y ya, cansado de todo, le dijo un compañero, oye, pero ¿cómo te quedas tan tarde? Y te cuesta tanto y tal. Y le dice, ¿has probado a afilar el hacha? Y le dijo el leñador, nuestro amigo el leñador. Dice, no, es que no puedo afilar el hacha porque no tengo tiempo y me tengo que dedicar solamente a cortar árboles. Pues entonces esto, bajo esta metáfora, viene un poco que a veces hay que parar, hay que reflexionar, hay que mirar hacia adentro, hacia ver cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven nuestros clientes, cómo vemos a la competencia y poder trazar unos objetivos que nos permitan, digamos, marcar unos parámetros claros y concisos e ir a por ellos. Luego, por otro lado, la especialización se va a convertir prácticamente en una obligación. O sea, independientemente de lo generalistas que seamos nosotros, cada uno en su actividad, que puedas hacer pues más o menos proyectos de todo tipo, o un día un informe, otro día un informe de evaluación de edificios, o una certificación de eficiencia energética, o una dirección de ejecución de la obra, va a requerir en el futuro que todos tengamos nuestro nicho de especialización, porque el que no tenga su nicho de especialización, yo creo que lo va a pasar pues regular. Y bueno, me he permitido la licencia de colocar en la foto a lo que yo considero uno de los paradigmas de la especialización en nuestro sector que tenemos actualmente en España. Es nuestro compañero Juan Felipe Pons, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis y habréis disfrutado en algunos de sus cursos, que bueno, pues es un especialista en Lean Construction, que se especializó hace unos años cuando pues nadie prácticamente conocía qué era esto, y ha encontrado un océano azul de innovación y le está yendo francamente bien, no solamente en el ámbito nacional, sino me consta también que en el ámbito internacional, sobre todo en Hispanoamérica, le está yendo pues realmente bien. Bueno, hay otra cosa importante de por qué es necesaria una jornada sobre estrategia, que es la necesidad de diferenciar nuestro servicio de la competencia. Evidentemente, pues muchos de nosotros estamos aquí, que es con precio medio y valor percibido por el cliente medio también. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ir a una lucha de precio, etcétera, etcétera, que no siempre es agradable. Entonces tenemos que buscar alguna estrategia que nos permita situarnos aquí en un tema, digamos, en un estado de diferenciación. Para que nos hagamos idea un poco, solamente, bueno, esta matriz no la he explicado, aquí en el eje, digamos, horizontal está el precio desde más bajo a más caro y aquí el valor añadido percibido por el cliente, ¿no? Entonces, realmente las modalidades de negocio que funcionan solamente son estas de aquí. Esta de aquí no tiene sentido porque estás dando algo con un precio bajo y un valor añadido alto, con lo cual este producto lo podrías traspasar perfectamente aquí y mejoraría tu cuenta de resultados, con lo cual esto probablemente te lleve a la quiebra financiera, y esto de aquí realmente pues no tiene ningún sentido, son estrategias destinadas al fracaso. Si hiciéramos una comparación con el mundo del automóvil, por ejemplo, esta zona de aquí sería el Lamborghini, esto sería a lo mejor pues marcas premium, Mercedes, BMW, estos serían, digamos, los compactos, utilitarios, y luego, bueno, pues si me permitís, pues aquí hago un vehículo de aspecto más económico que únicamente compite por precio, que sería, por ejemplo, la marca Dacia, que en su estrategia es una estrategia competitiva por costes. Luego tenemos otro problema en el día a día, no sé si os pasará continuamente, pero es que tenemos demasiados estímulos del exterior, llamadas, correos, mensajes por redes sociales, el WhatsApp, SMS, de un montón de canales de comunicación, un montón de problemas, y el día a día cada vez nos deja menos centrarnos en un objetivo y acometer ese objetivo, porque bueno, pues la multitarea
está también muy extendida, empiezas a hacer una cosa, enseguida tienes que cambiar. Y bueno, pues entonces necesitamos algo, necesitamos una guía que nos sirva de referencia y nos permite llegar al objetivo. Bueno, ¿no? He puesto un poco aquí la figura del tranvía porque es un poco lo que nosotros necesitamos, unos raíles de forma que nos subamos en esos raíles y por mucho exterior, por mucha curva que haya, nosotros tengamos claro cuál es el objetivo y por lo menos tenerlo en el horizonte para ir dirigidos a su cumplimiento. Y por último, yo creo que una jornada sobre estrategia es también muy importante porque para lo bueno y para lo malo todos tenemos dos cerebros, ¿no? O dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo de los humanos es el hemisferio donde se alojan todo lo que tiene que ver con todos los temas analíticos y racionales. O sea, es el que toma las decisiones estrictamente racionales. Y el hemisferio derecho es el que toma todas las decisiones emocionales. Realmente las mejores decisiones las tomamos cuando ambos cerebros trabajan simultáneamente, porque el cerebro izquierdo nos permite analizar y que sirva de filtro y el cerebro derecho, digamos el hemisferio derecho, pues nos permite ese entusiasmo, ese lanzarnos, ese atrevimiento, que si no de otra forma, pues a lo mejor habría oportunidades que nos perderíamos. El problema de esto tiene que muchas veces por las circunstancias en las que estamos, o tomamos decisiones muy desde el punto de vista emocional o tomamos decisiones demasiado analíticas hasta el punto que por analizar, a veces pasamos a la parálisis por el análisis. Entonces, un plan estratégico nos permite hacer una elaboración sosegada de todos los estados, de forma que durante la realización del mismo siempre le vamos a dar cabida a los dos cerebros. Con lo cual, al final, un poco el trabajo que hagamos va a ser una elaboración de las dos partes nuestras y entonces es cuando realmente se juntan y ponen cada una su contribución, cuando se consiguen los resultados y se toman las mejores decisiones. Entonces, bueno, pues simplemente como tenemos dos cerebros y para evitar tomar decisiones, digamos, emocionales que muchas veces se toman sin ningún tipo de justificación ni ningún dato que lo avalen o viceversa, pues bueno, pues se elaboran estos documentos de forma que luego ya, a la hora de tomar una decisión, es mucho más sencillo recurrir a algo que tú tienes escrito y dices, a ver, esta decisión la tengo que tomar, bueno, esta decisión está acorde con mis valores, está acorde con mis líneas estratégicas, pues entonces sí o no. Y os puedo asegurar que las decisiones en muchos casos se facilitan muchísimo. Bueno, vamos a hablar en el siguiente punto de la nueva década, esta que acabamos de comenzar, de 2020-2029 en edificación. Bueno, ¿cómo es la situación actual del mercado en general? Bueno, pues en el entorno actual, pues la oferta hoy es muy superior a la demanda y el poder del consumidor es muy grande frente digamos, a la industria que vende el servicio o al profesional que presta el servicio. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo en un trabajo profesional en el que el cliente no queda satisfecho, pues te pone un mal comentario en una red social tuya o en una red social corporativa o de alguna asociación a la que pertenezcas o algo y realmente el daño que hace para tu imagen profesional es bastante grande. Entonces, desde ese punto de vista, el poder del consumidor ahora o el poder que tenemos los consumidores cuando ejercemos el papel, el rol de consumidores es muy grande. Y luego también está la paradoja del exceso. Cuanto más tengo, menos elijo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, pues hay nuevas competencias que están saliendo en todos los sectores, también en el nuestro. Están saliendo nuevas competencias, no solo de otras profesiones, sino también de otro tipo de plataformas digitales, etcétera. Y entonces esto hay que conocerlo y una vez que se conoce, pues intentar contrarrestarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Iberia o American Airlines les iban a salir pues, los competidores que tienen actualmente en líneas de bajo coste que prácticamente pues, tienen ya servicios aéreos de todas las distancias, ¿no? Y luego también hay una cosa interesante que es la muerte de las medias. O sea, ya es más interesante dirigir tu producto, tu servicio a un determinado nicho de población o segmento de población que digamos que a todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que tiene, digamos, pues un mercado muy dirigido a los jóvenes o a la tercera edad. Yo, por ejemplo, conozco aquí, o sea, un compañero nuestro de aquí de Zaragoza, pues se dedica exclusivamente a proyectar y dirigir residencias de la tercera edad, ¿no? O en concreto, me viene ahora mismo a la cabeza un compañero nuestro de aquí de Zaragoza que exclusivamente trabaja para hacer locales y obras de la comunidad china de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues son casos de especialización.
Y luego también, pues por las nuevas tendencias de consumo, queremos la máxima personalización. Si alguno de vosotros trabajáis en promotora, supongo que lo habréis sufrido recientemente, el hecho de tener que personalizar cada una de las viviendas y tal, que obliga pues a un sobreesfuerzo a todos los niveles. Bueno, y en edificación, ¿qué? ¿Cómo va a ser un poco la visión de la edificación en los próximos años? Bueno, pues yo creo que va a haber una cosa que va a ser la sostenibilidad como nuevo paradigma. Todo lo que nos viene a nivel mundial, pero sobre todo Europa, que es un poco el referente, el que quiere hacer de efecto tractor en la defensa del clima y la disminución de los gases de efecto invernadero, pues esto van a marcar absolutamente todas las políticas y todas las iniciativas que tengan que ver con la edificación. Esto para nosotros yo considero que es una gran oportunidad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tenemos que aprovecharla porque pues, los edificios que ya con el nuevo código, la nueva modificación del código técnico y las sucesivas que vendrán en los próximos años, pues bueno, esto realmente se nos abre un campo que es muy interesante. Realmente os he de pedir perdón porque he puesto una fotografía, la he puesto además, que es muy verde, pero realmente de sostenible tiene poco, porque si os fijáis en los vuelos de los forjados, tenemos ahí unos puentes térmicos tremendos, pero la verdad es que era de un banco de imágenes gratuito y bueno, quedaba bien, pero realmente de sostenible no tiene mucho, la verdad. Bueno, otra de los ejes principales que yo creo que se extenderá es la rehabilitación a gran escala. Llevamos desde el año 2013 hablando de rehabilitación, rehabilitación, se habla mucho, pero realmente los números no avalan, digamos, la estructuración que tenía que haber, la implantación que tenía que haber tenido, ¿no? Para que os hagáis una idea, según datos recientes, en 2019 se comenzaron en España 100.000 viviendas de obra nueva y se rehabilitaron 30.000. Un poco lo que dicen los números es que independientemente de vaivenes como el que estamos sufriendo, ¿no? Para los próximos años, por el crecimiento un poco vegetativo y de inmigrantes, etcétera, de España, pues se necesitarían unas 120, 150.000 viviendas nuevas y los planes que actualmente se barajan entre el Ministerio y Bruselas son para el año 2029 rehabilitar al año 300.000 viviendas. He dicho bien, ¿eh? 300.000 viviendas. En el año 2019 no llegaron a 30.000. Entonces, esto significa realmente un salto tan importante que yo no sé si vamos a ser capaces o va a ser capaz de absorberlo todo el sector, porque 10 años realmente parecen mucho, pero si en el año 2029 tenemos que hacer 300.000, pues evidentemente tiene que ser algo paulatino y hay que empezar pues a diseñar todas las políticas de fomento, pues ya. Bueno, luego está el tema de la digitalización y la construcción 4.0. Nombro el tema de construcción 4.0 porque en la Unión Europea está puesto como una de las áreas estratégicas a desarrollar, ¿no? La industria 4.0 es una, pero dentro de la industria considera la construcción 4.0 como un tema importante. Y aquí también pues, se abren unas oportunidades de nuevos nichos de trabajo que pueden ser muy interesantes para los aparejaderos arquitectos. Y luego hay un tema que para mí también es fundamental, que es el concepto de salud. El concepto de salud en los próximos años yo creo que lo va a revolucionar todo porque la percepción que va a tener el consumidor o el habitante, el usuario del edificio donde vive, que ahora mismo no se lo está planteando, va a ser tremendo, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, cuando llevemos a nuestros hijos al colegio, pues querremos saber realmente qué calidad de aire se respira en las aulas, qué concentración de CO2, qué sistemas de renovación de aire tienen. Que cuando tú estés en tu vivienda, pues querrás conocer también la concentración de formaldehídos, querrás conocer el tema de la incidencia del argón, etcétera, etcétera. Entonces, pues tanto el concepto de prevención de salud en la edificación como el control que lleva aparejado, pues van a producir también una revolución muy interesante en este tema. He puesto la fotografía de la guía que editó recientemente el Consejo General sobre 7 llaves para un edificio saludable, que la editó junto con la Organización Médica Colegial, y si alguno no lo habéis leído es interesante echarle un vistazo porque, bueno, pues da unas pautas que son muy interesantes en cuanto a 7 aspectos a considerar. Yo creo que está gratuita, está a libre disposición en la página del CEGAT.
Bueno, vamos a hablar de estrategia empresarial. ¿Qué entendemos por estrategia empresarial? Sí, perdón, me preguntan si vamos a enviar la presentación. Vamos a enviar la presentación y la Excel. O sea que luego pues, iremos poniendo, perdón, iremos poniendo la Excel conforme la vayamos utilizando. Y bueno, ¿qué entendemos por estrategia? Bueno, pues estrategia es lo que nos ayuda a pensar qué somos, qué queremos ser y cómo lo vamos a conseguir. Esto es un poco las tres preguntas que definen lo que es la estrategia empresarial. Pero desde el punto de vista un poco más académico, de escuela de negocios, bueno, hay tres definiciones que yo considero que son interesantes. La primera de ellas es dirección intencionada al cambio para conseguir una ventaja competitiva en cada uno de los negocios. La segunda, determinación a largo plazo de los objetivos y la adopción de los cursos de acción necesarios para la asignación de los recursos disponibles para el logro eficiente de dichos objetivos. Y por último, que a mí es la que personalmente más me gusta, es la que dice que la estrategia consiste en encontrar una diferencia que te dé una ventaja competitiva con respecto a las empresas de tu sector. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hoy. Vamos a intentar establecer un método para que nosotros seamos capaces de detectar qué posibles ventajas competitivas podemos tener en nuestro trabajo y cómo llegar a conseguirlas y aplicarlas. Bueno, en cuanto al tipo de estrategia en las empresas, tenemos tres principales: la estrategia corporativa, la competitiva y la funcional. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, pues la estrategia competitiva es cómo debo competir, las estrategias corporativas, dónde competir, las funcionales o instrumentales, cómo es la ejecución en las diferentes áreas, y luego las estrategias de innovación, que son los océanos azules. Un océano azul es cuando tú entras en un nicho de innovación, en un nicho nuevo, de forma tan temprana que no hay absolutamente nadie y explota, digamos, la demanda de ese nicho cuando está, o sea, hay muy pocos profesionales o productos, digamos, de ese nicho, ¿no? Entonces, durante un tiempo, pues te conviertes en el auténtico referente y, bueno, pues prácticamente asumes toda la demanda que se produce. Bueno, vamos a hablar de estrategia empresarial. Dos ejemplos de estrategia muy definidos, que todos conocemos y son interesantes. Zara, por ejemplo, le ha llevado al lugar digamos, de preeminencia mundial que tiene en el sector del retail. ¿Por qué? Pues por una estrategia que ha tenido desde hace tiempo muy clara, muy definida, ¿no? Basada en algunos conceptos muy claros. En primer lugar, pues como sabemos, vende ropa de gama media en Europa, pero en el resto del mundo ropa de lujo. Luego las tiendas las sitúa en lugares absolutamente icónicos de cada ciudad y es lo que se denomina las flagship. Y luego el sistema logístico de distribución que tiene y de diseño es un sistema súper eficiente que le hacen que sea el que mejor, el que más rápido es capaz de poner, digamos, los nuevos diseños en las tiendas de todo el mundo. Entonces, bueno, pues esta estrategia muy cuidada, muy pensada y desarrollada a lo largo del tiempo, pues le ha convertido pues en el número uno de su sector. Además, ahora es curioso porque con toda esta logística que ha desarrollado Zara, nos estamos, digamos, de alguna forma beneficiando la sociedad española, porque bueno, uno de los almacenes principales que tiene Zara en España lo tiene aquí en Zaragoza y vienen cargamentos todos los días de las tiendas de Oriente, de Asia, que van pues, con productos de ropa y tal. Y entonces, pues vienen, en gran parte, vienen cargados con material sanitario que es absolutamente necesario, ¿no? Y la verdad es que está haciendo una labor o ha hecho una labor estos días pasados, cuando la escasez de material sanitario era tan acuciante, que yo creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos el que haya tenido todo este sistema logístico montado para poder haber dado este servicio en este momento tan crucial. Y luego otra marca que también tiene una estrategia muy fuerte y muy definida es Coca-Cola. Coca-Cola es pasión, Coca-Cola es vivir la vida, Coca-Cola es un gasto en marketing tremendo. Y entonces, siempre que nosotros pensamos en Coca-Cola, pensamos en diversión, pensamos
en cómo disfrutar la vida. Bueno, pues entonces son marcas muy claras. Quería comentaros también acerca del poder de las marcas, que dentro de aproximadamente, la semana próxima, no, la siguiente, y como continuación a este seminario, una profesional experta en marca, va a dar un seminario sobre marca profesional para arquitectos técnicos, ¿no? De forma que podáis complementar el seminario de hoy sobre estrategia, pues también con algo de marca, de cómo conocer vuestra marca y cómo potenciar vuestra marca, y yo creo que será muy interesante y os lo recomiendo. Bueno, evidentemente cuando nosotros hablamos de estrategia tiene que haber unos límites, que son los recursos y capacidades. En el caso de los profesionales liberales, pues los recursos son recursos económicos y las capacidades es disponibilidad de tiempo. Esto hay que medirlo, hay que saber cada año qué cantidad económica estamos dispuestos a invertir o qué cantidad de tiempo estamos dispuestos a invertir en una mejora de nuestra capacitación profesional y sacarle el mayor rendimiento. Evidentemente, bueno, hemos puesto aquí los ejemplos de Fórmula 1, pues en la temporada pasada no es lo mismo los recursos y capacidades que tenía Mercedes con los que tenía alguna otra marca como Toro Rosso o similar. Bueno, y luego, en cuanto al límite también, una empresa debe decidir qué necesidades desea satisfacer y cuáles son realmente y cuáles puede conseguir en función de sus recursos y capacidades. Es un paso esencial para determinar la estrategia. Si nosotros queremos marcar una estrategia por encima de nuestras posibilidades económicas, probablemente vayamos abocados a fracaso. Por eso es necesario, y veremos cómo se hace, poner una serie de filtros de acuerdo a través de la matriz de riesgos. Es muy importante, porque, por ejemplo, pues, un profesional liberal podría decir, bueno, pues a partir de ahora, durante todos los domingos, voy a poner un anuncio a media página en un periódico de tirada nacional. Pues evidentemente durante las 3 o 4 primeras semanas, pues probablemente tendría muchos clientes que le llamarían, probablemente tantos que no podría absorberlos, pero luego se arruinaría y evidentemente su actividad profesional pues quedaría suspendida por una mala gestión de recursos y capacidades desde un principio. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia empresarial? Pues el objetivo de la estrategia empresarial es contar con una ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva existe cuando una empresa es capaz de facilitar a su cliente el mismo valor que sus competidores, pero a un menor coste, lo que viene siendo una diferenciación en costes, o aportar un valor mayor de los productos o servicios que los consumidores, ventaja en diferenciación. En nuestro caso, en el caso de los profesionales, tenemos que ir a luchar siempre en ventaja por diferenciación, porque por lo menos, al menos en el sector de la edificación, ya estaréis todos conmigo, tras la crisis de estos pasados años, ya la lucha por costes ya ha llegado a su límite y tenemos que ir a luchar todos en ventajas por diferenciación. Aparte, es una ventaja que da mucho más prestigio, digamos, profesional que una diferenciación por costes. Las fuentes de la ventaja competitiva son 4. En primer lugar, podemos hacer que nuestros sistemas de producción sean más efectivos y productivos, entonces dedicaremos menos horas para hacer un determinado trabajo y por lo tanto tendremos un mayor margen si tenemos el mismo, digamos, el mismo coste que los mismos precios que la competencia. Luego podemos hacerlo por calidad, dar al mismo coste un producto que tenga un plus de diferenciación, un plus de algo que el cliente lo aprecie como bueno. Podemos también dar un plus de innovación. Si nosotros damos un producto innovador, algo que prácticamente no está en el mercado o que se encuentra con dificultad, pues también tenemos un plus. Y luego, pues la satisfacción del cliente. Nosotros podemos dar el mismo producto al mismo precio que la competencia, pero ser más majos o más tener mayor don de gentes y dejar a los clientes más contentos, o tratarlos mejor, o ser más educados, o como queréis llamarlo. Entonces, pues esa satisfacción del cliente, evidentemente, es un valor añadido, porque pues yo no sé cómo funcionan las cosas en otras ciudades, pero al menos aquí, en Zaragoza, y es una ciudad de tamaño ya grande, el boca a boca funciona muchísimo, muchísimo, porque luego pues te das cuenta que el sector es grande, pero no tan grande. Y tanto para lo bueno como para lo malo, la satisfacción del cliente es algo fundamental. Bueno, los efectos de las ventajas competitivas son estos. Cuando creamos una ventaja competitiva,
creamos valor y al crear valor ayudamos a la sostenibilidad de la empresa o de nuestro negocio, de nuestra actividad profesional con el paso del tiempo. En el caso de no tener ventaja competitiva, pues entramos ahí en una meseta que poco a poco irá languideciendo y entonces pues hasta que poco a poco vaya languideciendo en función de cómo evolucione la actividad hasta que pues probablemente acabe muriendo. Y luego, súper importante también, para la hora de definir la estrategia empresarial, es ver cómo está el ciclo de vida de un determinado producto o nicho, ¿no? Si vemos cómo evoluciona, pues tenemos una fase de lanzamiento, una fase de desarrollo, crecimiento, consolidación, luego a veces pues hay un pequeño redefinición o reinvención y luego ya pues con el tiempo ese producto generalmente se agota y en la última parte de la jornada de hoy veremos los posibles nichos de especialización que podemos tener dentro de nuestro trabajo como arquitectos técnicos y cada uno de ellos está caracterizado en función de su estado del nicho que tiene actualmente. Entonces, bueno, os aconsejo que lo reviséis porque os pueden dar alguna idea de cómo, de qué cosas pues pueden, bueno, sea alguna ventanita de oportunidad para futuro. Un ejemplo de ventaja competitiva en el sector de la edificación es esta promotora, no sé si algunos de vosotros la conoceréis, es Grupo Lobe, es una promotora que trabaja en Zaragoza, en Madrid y en Valencia y que desde hace cosa de 3 años tuvo una estrategia muy fuerte en el sentido de que apostó totalmente por hacer todas las viviendas, hace vivienda residencial colectiva, todas las viviendas certificadas con el estándar Passive House. Entonces, bueno, pues esto les ha costado una serie de esfuerzos a nivel financiero y a nivel de adaptación, porque no es sencillo el cumplir los requisitos que marca este tipo de estándar y más para hacerlo, digamos, para residencial colectivo. Y lo que pasa es que ahora todas las viviendas que hacen, y creo que van a hacer como 1000 viviendas en el entorno de los próximos 2 o 3 años, van a estar certificadas por el estándar Passive House. Y recientemente han dado un plus más que va a ser el Smart Home, que van a aplicar, digamos, de forma incipiente el Internet de las cosas, de forma que vayan a conjugar ambas cosas, Passive House y el tema de Internet de las cosas. Esto desde el punto de vista, les da una ventaja competitiva porque desde el punto de vista del marketing lo tiene más sencillo porque la gente ya comienza a vivir en este tipo de viviendas y entonces son sus mejores embajadores de marca. Bueno, vamos a entrar en harina directamente a saber qué es un plan estratégico, cómo se organiza y cómo lo tenemos que elaborar. Bueno, para mí es una definición totalmente personal. El plan estratégico son los raíles que nos conducen a tener unos objetivos y a lograrlos. Esto es un poco, ¿no? Imaginaros que nosotros pues vamos un poco errantes por un camino que no conocemos muy bien, dónde nos llevará y de pronto fijamos unos raíles y tenemos súper claro por lo menos a dónde queremos llegar. Luego habrá dificultades como todo, pero el primer paso lo tenemos realizado y el primer paso muchas veces es el más importante. Las características de un plan estratégico son las siguientes. Debe expresar con cifras el objetivo a conseguir. Tiene que ser cuantitativo. O sea, no me vale, no, yo quiero ser el que más certificados de eficiencia energética haga no sé dónde. No, tenemos que decir cuántos, cuánto vamos a mejorar, en qué plazo. Tiene que ser personalizado. Debe indicar la persona que debe realizar cada acción. Descriptivo. Recoger concretamente las tareas a realizar. ¿Vale? Tiene que ser lo más concreto posible. Temporal. Se indicará la fecha de plazo para ejecutar las tareas. Y la duración recomendada son 3 años, pero con una revisión cada año. Hay gente que estima que los planes estratégicos tienen que tener una duración mayor y otros menos. Yo creo que para un plan estratégico 3 años es un horizonte lo suficientemente amplio como para desplegar, digamos, todas las acciones y para poder ver ya los réditos que nos dejan, los frutos. Bueno, ¿cómo se compone un plan estratégico? Bueno, pues en un plan estratégico primero definimos la cultura de la empresa, que es esto de aquí, la misión, los objetivos y los valores, y una vez que los tenemos definidos, pues empezamos a analizar nuestra actividad. Primero, analizamos
los aspectos externos que pueden afectar directamente a nuestra actividad a través de las amenazas y oportunidades que nos vienen de fuera y nosotros solamente tenemos opción de defendernos o aprovechar las oportunidades, y el análisis interno, que nos indica cómo somos, qué fortalezas tenemos y qué debilidades de cara a la actividad profesional que realizamos. Una vez que se ha hecho todo eso, miramos ya el estudio del potencial que hay y empiezan a salir los primeros objetivos. Se empiezan a definir los primeros ejes estratégicos y se incluyen las restricciones, lo que hemos hablado antes de los recursos, capacidades y valores. No podemos hacer nada que sobrepase nuestros recursos económicos ni nuestras capacidades de tiempo. Y luego ya por último se establecen las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, y ya con eso queda desplegada la planificación estratégica. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo es establecer la misión, visión y valores, la cultura organizativa. Luego, a continuación, entraremos de lleno en lo que es la misión, visión y valores. En segundo lugar, hacemos el análisis estratégico, que por un lado va el análisis externo, que analiza, por un lado, entorno global y por otro, entorno específico, digamos, más ligado a nuestro sector, y luego, pues, el análisis interno de todas las unidades de negocio, del producto, del portfolio que tenemos de productos, de la organización, etcétera, etcétera. Luego, las estrategias que nosotros queremos desarrollar, si son competitivas, corporativas, etcétera. Y por último, la implantación y control, que requiere una implantación y un control que mi recomendación es que se haga anualmente y siempre en una fecha determinada, para que se analicen todos los indicadores y se vea si esos indicadores están funcionando o no están funcionando o cómo o por qué. Bueno, hay que decir también que un plan estratégico es algo dinámico, o sea, nosotros tampoco podemos pretender establecer hoy un plan estratégico para 3 años y que sea absolutamente inamovible, porque sería hacernos trampas al solitario. El entorno, como hemos dicho, es muy dinámico, es muy cambiante y entonces tenemos que adaptar, digamos, esos cambios al plan estratégico, pero siempre con la línea roja de no cambiar nuestros objetivos principales ni nuestra cultura. Porque si no, pues evidentemente estaríamos haciendo un plan estratégico diferente cada año. Se trata de adaptarlo ligeramente, pero no modificarlo. Bueno, ¿cuál es la secuencia de un plan estratégico para profesionales? Bueno, pues después de darle muchas vueltas, de consultar con muchas personas, yo creo que un poco esta secuencia es la que mejor funciona. En primer lugar, estableceremos la misión, visión y valores. En segundo lugar, realizaremos el análisis externo e interno. En tercer lugar, haremos el análisis de riesgos, oportunidades, recursos y capacidades, un poco los filtros que los meteremos todos. Con eso sacaremos ya primero unos objetivos preliminares y luego ya unos objetivos más concretos. Definiremos las líneas estratégicas agrupando los objetivos y por último ya lo desplegaremos todos en una gran sábana y pondremos líneas, objetivos, indicadores, metas, acciones y responsables. De forma que cuando llegue el día señalado del año siguiente en el que nos toque examinarnos con nosotros mismos, pues podamos ver el grado de cumplimiento con toda la facilidad y con toda la transparencia. Bueno, entramos en la elaboración del plan estratégico. En primer lugar, cultura organizativa, lo que es la misión, visión y valores. Bueno, pues la cultura organizativa es lo que la empresa es o quiere ser y está compuesta por estos 3 conceptos. Vamos a ver qué es la misión. Bueno, en primer lugar, deciros que la misión, visión y valores es súper importante que la tengamos todos, que la escribamos y que la tengamos presente en cada una de las decisiones que se tomen. Se tenga plan estratégico o no se tenga plan estratégico, porque nos ayudan a tener un criterio y a ser coherentes más o menos siempre. Mi recomendación es que si tenéis web, la tengáis puesta, vuestra misión, visión y valores, porque la verdad es que le da mucha categoría a la actuación profesional. Cuando vas a mirar alguna empresa o vas a mirar cualquier cosa ya de formación profesional, siempre miras esto y te aporta muchísima información de cómo es ese profesional o de cómo es esa empresa, de qué es lo que busca y ya te da una idea muy clara
de por dónde van a ir los tiros. Entonces yo os recomiendo siempre que seáis transparentes. ¿Que os da vergüenza o que pensáis que pues a lo mejor no queréis publicarla? Bueno, pues esa es vuestra decisión, pero por lo menos tenedla siempre escrita y consultarla cuando tengáis que tomar alguna decisión, porque la verdad es que puede ser una cosa que es de cara a la galería, pero para nada es así y tiene mucha importancia. Vamos a hablar de la misión. La misión es el por qué existimos. O sea, ¿qué valor aportamos nosotros a este mercado que sea diferente a lo que aporten otros y da sentido a nuestra actividad? ¿De acuerdo? O sea, es un poco nuestra razón de ser, la misión. Todas las decisiones estratégicas surgen de la exposición de la misión y se enmarcan bajo esta. Y los ingredientes de la misión es lo que somos, lo que creemos, lo que valoramos, las metas principales, generalmente cualitativas, esto no es cuantitativo, y los principios filosóficos, pues el conjunto de valores y el marco ético. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de misión para que se quede muy claro. Por ejemplo, aquí tenemos 2 misiones y 2 marcas. Bueno, os voy a dejar 5 segundos para que las leáis y penséis cuál de ellas es de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera, traer inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Es como mucho más motivadora, es como mucho más pasional. Si vemos el logo, yo creo que está bastante claro que el logo es más, es como más pasional, ¿no? Que es Nike. Y luego Adidas es una cosa como mucho más racional, por decirlo de alguna forma, que es fabricar y comercializar ropa deportiva a nivel nacional e internacional y ofrecerles a nuestros clientes productos de alta calidad para así cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles mayor calidad y comodidad. Es como muy germana, más germana, vamos. Bueno, pasamos ahora al ámbito de la informática. La primera de ellas, permitir que las personas y las empresas de todo el mundo se den cuenta del potencial que tienen. Y la segunda, cambiar la forma en la que la gente disfruta de la tecnología. Pues está claro que Apple tiene mucho más que ver y la filosofía de Steve Jobs con lo de cambiar la forma en que la gente disfruta la tecnología. Entonces, bueno, pues ya vemos que representan bastante bien un poco la filosofía de cada marca. Bueno, también tenemos la de Walt Disney y aquí tenemos uno de arquitectura técnica. Os he de decir que es súper difícil encontrar misión, visión y valores de estudios de arquitectura técnica. No así de arquitectura, que hay más. Entonces, bueno, yo sí que os animo a que a partir de ahora pues penséis, defináis vuestra misión, visión y valores y la hagáis pública, porque la verdad es que va a ser un valor añadido importante. Y de hecho hay clientes que os valorarán mejor si así lo tenéis y por lo tanto vuestro producto en mayor o menor medida será mejor apreciado. Bueno, y precisamente ayer a través de Twitter, pues un compañero nuestro de aquí de Zaragoza, miembro de Junta de Gobierno y al que le tengo yo pues un cariño enorme porque es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, pues la verdad es que es como muy directo él, es Nacho Villalba, es un buen compañero de aparejador y en su perfil de Twitter tiene esto y lo cogí porque es que, digo, joder, es que no puede haber mejor definición de misión de nadie que la que tiene él de sí mismo. Aparejador, amor por la belleza, por el mismo precio, algo más bonito. O sea, me pareció magnífica, de verdad, y probablemente a lo mejor la haría sin conocer exactamente qué es una misión y para qué se emplea y tal, pero la tiene y realmente es algo súper expresivo y muy interesante. Bueno, la visión. ¿Qué es la visión? Bueno, pues la visión es nuestro sueño, ¿no? ¿En qué es lo que nos queremos conseguir? ¿Cómo nos vemos dentro de 4 o 5 años? Eso es un poco la visión. Bueno, la visión lo que pretende es definir una posición futura ideal, fomentar el compromiso, compartir las aspiraciones de los líderes de la organización, alinear los esfuerzos y motivar a los participantes. Los objetivos, pues es mantener a la organización enfocada y positiva e integrar a las personas que comparten esa visión. Y los ingredientes, pues una posición futura deseada, pues en la visión siempre tiene que ser, pues ser el referente de no sé qué, convertirnos en la marca tal. Bueno, para arquitectos técnicos, pues la visión sería cómo te gustaría verte a ti dentro de 4 o 5 años, siempre que sea algo que sea alcanzable y medible. O
sea, no puedes hacer aquí un objetivo que sea absolutamente desproporcionado, porque entonces no sería una visión, sería otra cosa y aparte no te haría un flaco favor. Y luego también los ingredientes que esto provoca a los diferentes grupos de interés. Ahora veremos algún ejemplo de visión y veréis un poco a lo que me refiero. Bueno, pues estos son un poco las características de la visión. Tiene que ser mucho más amplia y detallada que la misión. Veremos también posteriormente alguna que no tiene nada de amplia ni detallada, pero es como un martillazo. Y bueno, y tiene que ser positiva, alentadora y realista. Y luego tiene que ser difundida interna y externamente. O sea, la visión tiene que ser conocida. Bueno, vamos a ver ejemplos de visión. A ver a qué os recuerda esto. Construir un parque de diversiones tan limpio como ningún otro en todos los tiempos y en donde cada persona sea tratada como si fueran ciudadanos de primera clase, es decir, como verdaderos invitados de honor. Bueno, pues está claro, ¿no? Walt Disney. Otra más. Ser el mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Ser el mejor significa proveer de calidad excepcional, servicio, higiene y valor, de manera tal que hagamos que cada cliente en cada restaurante sonría. ¿Quién es? McDonald's. Esta, ya os he dicho que de amplia no tiene nada, pero la verdad es que es como un flop. Ser el mejor club del mundo. ¿Quién es? El Real Madrid. Esa es su visión. Bueno, ya más de nuestro sector, bueno, pues por ejemplo esta marca de arquitectos de Madrid, consolidarnos como una firma de desarrollo y ejecución integral de proyectos arquitectónicos a nivel local y nacional, aportando soluciones inteligentes y sustentables que nos diferencian dentro del mercado residencial y comercial. Bueno. Y luego, esta es, como os he dicho al comienzo, nosotros en el año 2019 en el Colegio de Aparejados de Zaragoza pusimos en marcha el plan estratégico y entonces ya se está ejecutando, ya lleva como un 30% de ejecución y la visión que se hizo es esta y me vais a permitir que la lea entera porque la visión para el que no tiene sensibilidad por estas cosas pueden parecer palabras huecas, pero os puedo asegurar que cada palabra, cada coma, cada expresión que hay aquí lleva implícita un proyecto concreto que luego hay que desarrollarlo. La visión dice lo siguiente: ser el núcleo que integra a todos los profesionales de la arquitectura técnica de Zaragoza y sirva de soporte a todos los colegiados en los aspectos profesionales, legales, formativos, de promoción y defensa de la profesión, por un lado. Por otro, ofrecer a la sociedad, a las empresas y a las administraciones públicas servicios y asesoramiento en el ámbito de nuestro sector. Y por último, posicionar a la arquitectura técnica en Aragón como el referente social de la rehabilitación y de la innovación, sostenibilidad, calidad y seguridad en la edificación. Pues todo eso y cada una de esas cosas, luego os enseñaré algún ejemplo, lleva implícito un proyecto con unos indicadores y que luego, pues en el caso de que se cumplan, salen en verde y en el caso de que no se cumplan, pues salen en rojo y hay que justificar qué hecho ha conllevado el que no se pueda cumplir. Bueno, ¿qué son los valores? Pues el valores son pues, el conjunto de principios que regulan el código de conducta de la empresa. Recogen lo que está permitido y lo que no para conseguir los objetivos. Entonces, bueno, algunos ejemplos: innovación, excelencia, calidad, colaboración, confianza, etc. Bueno, los valores generan conductas, las conductas dan lugar a metas y las metas a objetivos. Entonces, es importante que los valores estén bien definidos y sobre todo luego que una vez que tengamos unos valores con los que nos sintamos cómodos con ellos, pues se intenten cumplir porque realmente te centran bastante el ser coherente con los valores. Bueno, pues aquí hemos puesto dos marcas que tienen estos valores. La primera, rendimiento, pasión, integridad y diversidad. Y la segunda, honestidad, lealtad, fidelidad, responsabilidad, respeto, igualdad y justicia. Son marcas deportivas y son, pues bueno, ya las que hemos puesto antes, ¿no? Veis que los valores y la misión iban muy de la mano, un poco de la esencia que quiere transmitir cada una de las marcas. Bueno, este es un estudio de arquitectura que tiene, bueno, pues estos valores: profesionalidad, vanguardia, liderazgo, compromiso, eficiencia, honestidad y calidad.
Y bueno, a mí, si me vais a permitir, para que esto sea más ameno y sobre todo sea más práctico, me he permitido la licencia de coger la identidad de un compañero nuestro que es muy famoso en Twitter, que es Teo Aparejador, y bueno, darle digamos, una virtualización humana y convertirlo en nuestro ejemplo sobre el que desarrollar un pequeño ejemplo de plan estratégico que podréis seguir en la Excel y que os pueda servir de guía para luego pues, simplemente poner los datos vuestros, vuestro análisis y vuestros condicionantes y que os sea más sencillo, ¿no? Bueno, pues Teo Aparejador es un profesional que tiene 15 años de experiencia, tiene 40 años y se dedica principalmente a la dirección de obra y a la redacción de proyectos y todo lo que le sale. Y entonces, como características suyas, no tiene página web, el tema de redes sociales lo tiene un poco abandonado, no tiene ninguna política clara de marketing y de difusión de su trabajo, pero en cambio tiene una gran relación con promotores de su ciudad y aparte, pues bueno, es una persona con la que se le da muy bien el trato con el cliente y que, bueno, pues a través de la satisfacción del cliente, pues le llegan la mayor parte de sus trabajos. Entonces, en función de este perfil, más o menos que puede ser un perfil normal de cualquiera de las personas que estáis asistiendo al seminario, pues vamos a tejer todo el plan estratégico, ejemplo, que luego nos pueda servir de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la misión, visión y los valores que ha establecido Teo Aparejador? Bueno, pues en primer lugar, la misión: ayuda a mis clientes a realizar los proyectos y las obras sin preocupaciones y respetando el medio ambiente. Es un poco la visión: convertirme en un referente profesional y social en la sostenibilidad y eficiencia energética en mi región, ayudar al cambio de la edificación a un modelo ambientalmente más sostenible. Se me ha olvidado deciros que dentro de las características de Teo había una que es una persona que en sí mismo, de forma interior, dentro de sus valores personales, pues tiene uno que es que, bueno, pues es defensor del tema del medio ambiente y de la naturaleza. Los valores: honestidad. Si nosotros ponemos el valor honestidad, tenemos que ser siempre coherentes con el valor honestidad. ¿De acuerdo? En cada una de nuestras acciones que tomemos tienen que ir de alguna forma respaldadas por esta característica. No es necesario ponerlo, quiero decir. Todo el mundo no cree que es necesario ser honesto en los negocios. Hay gente que piensa que es necesario ser honesto en su vida personal, pero que en la vida profesional pues puede tener otro tipo de prioridades, ¿no? Esto es muy personal de cada uno y de su, digamos, de la estrategia, de su nicho estratégico hacia dónde quiere y por qué quiere que lo conozcan y por qué se diferencia. Entonces, liderazgo: pues esto algunas personas lo tienen y otras no lo tienen. Simplemente, pues Teo pues es una persona que se considera que tiene cierto don de gentes, entonces lo ha puesto. Defensa del medio ambiente, como lo hemos puesto. Gusto por la estética. Pues como nos decía antes nuestro otro compañero que hemos puesto en la misión, Nacho Villalba, pues bueno, también ama la belleza, pues bueno, gusto por la estética. Innovación: es una persona que le gusta pues estar al tanto de todas las innovaciones relacionadas con el ámbito profesional. Proactividad: o sea, es de las personas que toman iniciativa. Y generosidad: es una persona generosa. Estos son los valores que lo definen. Y en función de esto, pues se va a construir todo el despliegue estratégico. Bueno, en segundo lugar, pasamos a analizar el análisis externo e interno. Para mí, este punto es el punto más importante del plan estratégico, porque este punto realmente te obliga a hacer un autoanálisis y te obliga a hacer un trabajo tanto interior como de prospectiva futuro, que luego el resto de las cosas, no digo que vienen solas, pero son mucho más sencillas. Pero esto para mí es fundamental. Yo os aconsejaría que, aunque no queráis hacer un plan estratégico completo o no tengáis tiempo, el análisis externo e interno, dedicad el tiempo que sea necesario, porque os va a permitir de cara a futuro contar con unas oportunidades tremendas, porque vais a ver cosas de vosotros mismos y de vuestra relación con los clientes y con los proveedores y con todo el mundo, con los compañeros, que no conocíais, y la verdad es que te da mucho las pautas de cómo actuar. Bueno, el análisis externo e interno marca tu situación actual
y te dirige hacia los objetivos. Es importante ser riguroso y metódico, luego veremos exactamente, porque para esto hay una metodología y hay que ser metódico, y luego hay que realizarlo a lo largo de varios días, semanas. A ver, no nos pongamos a hacer el análisis, sobre todo el interno, un día que estás triste o un día que estás muy contento. Yo lo que recomiendo es tenerlo en una Excel ahí y entonces, tal como te vayan viniendo cosas o como te vayan viniendo inputs o información exterior, pues la vas poniendo, porque ya lo que hemos dicho, cuando tú estás triste o estás muy contento, no están trabajando, digamos, de forma coordinada tus dos cerebros, están trabajando principalmente uno de ellos y entonces, pues vas a ver cosas de forma muy negras, muy blancas, que a lo mejor no son tales. Entonces es importante que sea una cosa sosegada. Yo sí que os invitaría a que estos 4 días que hay por delante, pues hagáis una reflexión y vayáis anotando sobre todo el tema de las debilidades y fortalezas, que habléis con las personas que tenéis cerca, estos días que hay bastante tiempo para conversar, porque descubres cosas tuyas, me refiero únicamente al ámbito profesional, luego evidentemente también son extrapolables al ámbito personal, pero aquí únicamente tratamos el ámbito profesional y son muy interesantes y te dan ciertas pautas de cosas que tienes que hacer o cambiar, que realmente es una información que es valiosísima. Bueno, el análisis externo e interno pues, tiene varias metodologías. Bueno, pues las escuelas de negocio, pues hay algunas metodologías más sofisticadas que otras, pero en una metodología en la que coinciden todas las escuelas de negocio es la metodología del DAFO, que analiza debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿De acuerdo? El DAFO muchas veces se complementa con un CAME, que lo que hace es a las debilidades las corrige, a las amenazas las afrenta, a las fortalezas las mantiene y a las oportunidades las explota. Además, el DAFO, en el caso de los profesionales, como es un tema personal, pero también en el tema de los independientemente si son profesionales liberales o trabajan en empresa, se complementan con otras variables que no están estrictamente, digamos, académicamente dentro de lo que es el DAFO, pero sí que te dan pistas que te pueden poner en una determinada dirección que puede ser muy interesante. Bueno, pues esto es una plantilla de DAFO. En la Excel esta que veremos a continuación tenéis ya la plantilla realizada, incluso con los parámetros de valoración y cómo se realiza y todo para que os sea muy sencillo. Bueno, vamos a empezar primero, dentro de los análisis tenemos dos, el externo y el interno. Entonces vamos a empezar primero con el externo. En el externo se analizan amenazas y oportunidades. O sea, son aquellas cosas que no dependen de nosotros y que nos vienen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto que nos ha venido ahora de todo el tema del coronavirus, pues, y de las consecuencias que va a traer, es una amenaza, pero que no depende de nosotros. Quiero decir, nosotros no podemos hacer nada o podemos hacer algo muy pequeño, una contribución personal sí, pero quiero decir, el efecto global, nuestra contribución, pues no va a tener un efecto que sea muy notable, digamos, para contribuir a esas amenazas, ¿no? O los cambios legislativos, pues bueno, entre los cambios legislativos nosotros poco podemos hacer. Lo que sí que podemos hacer es verlos venir, intuirlos y defendernos. O sea, hacer estrategias defensivas de forma que cuando lleguen, pues lo que hemos dicho antes, no nos pillen el pie con la puerta cuando se cierre si se ha de cerrar, ¿no? O que nos pille ya en un estado que vayamos pasando nosotros a un estado de superior o sustitutivo. Y luego las oportunidades, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De las nuevas oportunidades. Las oportunidades hay que explotarlas. Y lo bueno que tienen las oportunidades es que las oportunidades se ven generalmente con 1 o 2 años. Entonces nos da tiempo para prepararnos. No es difícil que seamos los primeros en aprovechar una oportunidad, pero sí que podemos ser del percentil 5% que antes aprovecha esa oportunidad. Y entonces, evidentemente, convertirnos en especialistas y, bueno, pues ganar una cuota de mercado importante con este tema. Con el tema de las oportunidades, hace poco tenía yo una conversación con un compañero nuestro que es un especialista que se ha especializado muchísimo en tema de eficiencia energética en edificación y está asesorando a muchas empresas de todo tipo, tanto como promotoras como estudios, etcétera, y me dijo que lo que está facturando en 2020 o lo que pensaba facturar en 2020, el 80% son cosas nuevas que no existían en 2014. Entonces, bueno, pues simplemente pues, ha habido ciertas oportunidades que han pasado estos 4 años y realmente, pues bueno, pues una persona que ha sabido aprovechar alguna de las olas y ya os digo, y le va bastante bien. Bueno, el análisis externo se divide en dos, en análisis del entorno general y del entorno específico.
El análisis del entorno general se suele hacer con el análisis Pestel, que lo que hace es analizar por separado las variables política, ecológica, sociocultural, tecnológica, económica y legal. Os pongo abajo una dirección donde podéis entrar, que la verdad es que lo explica, es de lo que yo mejor he visto que explica esto. Simplemente esto es muy sencillo para hacer el análisis externo nuestro. Cuando queréis hacer, decir, a ver, desde el punto de vista de mi actividad, ¿no? Imaginaros que yo me dedico al tema de el tema de mediciones acústicas. Entonces, bueno, pues tendré que ver política, ¿no? Política quiere decir también normativa. Vamos a ver, entonces analizaré si yo conozco si se va a modificar el código técnico, si la ordenanza de mi ciudad la van a renovar o si la normativa autonómica que me afecte. Entonces, bueno, pues esto más o menos yo podré tener cierta información o hacia dónde van los tiros o, bueno, sé, puedo tener cierta información. Ecológica, bueno, pues también podemos saber hacia dónde van las tendencias ecológicas y normativas y un poco pues hacia dónde van las tendencias de la sociedad en este sentido. Sociocultural lo mismo, tecnológica, pues ver qué variables tecnológicas nos van a afectar en el futuro, económica, bueno, pues por ejemplo ahora se habla de que va a haber cierta recesión con esto de la influencia del cisne negro este que hemos tenido. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que hay que valorarla, hay que saberla y hay que ver un poco qué estrategia nosotros defensiva tomamos en el caso de que veamos que la recuperación no es tan rápida como parece, que yo confío, esto es una reflexión personal, yo creo que luego la recuperación va a ser algo mejor de lo que nos están transmitiendo, o bastante mejor de lo que nos están transmitiendo. Esperemos que sea así. Y luego, por último, legal. Bueno, luego tenemos que hacer otro análisis del entorno, que es el entorno específico. Y esto se realiza con las 5 fuerzas de Porter, que simplemente es analizar cómo están tus competidores actuales, si va a haber competidores nuevos, cómo van a evolucionar tus clientes, tus proveedores y si va a haber elementos sustitutos. Por ejemplo, vamos a analizar, imaginaros que nos dedicamos como especialistas a la elaboración de ITES o IES, ¿no? En función de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, y nos dedicamos, el 90% de nuestra facturación proviene de esto, porque somos especialistas, porque, bueno, pues tenemos bastantes clientes administradores de fincas, lo que queráis. Entonces, para analizar este aspecto, diríamos, competidores actuales. Bueno, pues miraríamos a ver los competidores que nosotros tenemos en nuestro sector, qué precios están dando y qué servicios están dando por esto, ¿no? Intentaremos nosotros, si somos especialistas, dar algún tipo de servicio añadido, pues a lo mejor adquirir algún aparato de termografía, por ejemplo, que hablo, son indicaciones, pues adquirir algún aparato de termografías o de medidor de transmitancias o algún tema de análisis de humedades y de concentraciones de CO2 en los ambientes para detectar pues, posibles patologías derivadas de una falta de ventilación en los sótanos, lo que queráis, ¿no? De forma que dar una ventaja competitiva. Analizaríamos competidores nuevos, o sea, tendremos que analizar la contingencia que se produce si al final los legisladores de este país cometen una equivocación y permiten a los ingenieros realizar informes de evaluación de los edificios. Bueno, pues entonces tendremos nosotros que valorar esa posibilidad y establecer algún tipo de estrategia para el caso en el que se produzca, ¿no? Veremos también proveedores, pues en el caso de que nosotros tengamos un delineante, un compañero que nos ayude en las visitas o que nos ayude en la realización de planos o en la elaboración de esto, pues cómo es la relación con él, ¿no? Si, qué tipo de relación tenemos, si en un momento dado él puede empezar a trabajar con otro, qué tipo de daño nos causaría, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego si va a haber productos sustitutos. Bueno, pues a lo mejor se habla del libro del edificio en rehabilitación o algún otro tipo de cosas que estarían de alguna forma relacionada con esto. Bueno, pues simplemente os he puesto un ejemplo, como podría ser cualquier otro, y sin entrar mucho en detalle, para que veáis cómo se analiza esto. Entonces, simplemente esto se van poniendo en fortaleza, o sea, perdona, en amenazas y oportunidades, y entonces así ya vamos teniendo el listado de las. Entonces, bueno, simplemente ya este es el primer vistazo de la Excel. Luego, cuando veamos un poco el ensayo que ha hecho Teo Aparejador, veremos exactamente las amenazas y oportunidades, digamos, cómo se valoran. Y, bueno, esto es la parte del DAFO, de análisis externo, y esta es la parte del CAME, ¿no? Lo que hemos dicho.
Bueno, el análisis interno para profesionales, importantísimo. Bueno, el objetivo que pretende el análisis interno es valorar el potencial del profesional empresa en cada una de sus variables claves. Operaciones, comercial, financiera, persona, organizativa, tecnológica, etcétera. De forma que se puedan identificar claramente los puntos fuertes y débiles. Todas las personas en el ámbito profesional y en el ámbito personal y en todos los ámbitos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Eso es una cosa innata al ser humano y además cambian con el tiempo. Lo que hoy es un punto fuerte o en una cultura, en otra puede ser un punto débil o viceversa. Entonces tenemos que analizarlo con la perspectiva actual o del futuro cercano y ver en qué somos fuertes, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades intentar corregirlas y nuestras fortalezas intentar exprimirlas al máximo. Y tenemos también que comparar nuestro perfil con personas de referencia de nuestro sector de actividad o nicho de actividad. Eso también es importante, porque siempre nosotros tenemos en mente pues alguna persona en nuestro sector que referencia en algo y entonces si tú quieres dedicarte a ese nicho o a un nicho parecido, pues a lo mejor será bueno que lo analices y veas cuáles han sido sus pautas de comportamiento o sus pautas estratégicas para que, bueno, pues puedas innovar en tu trayectoria, pues cogiendo alguna de sus prácticas. Bueno, el análisis interno, al revés que el externo, pues se fija sobre todo en las debilidades y fortalezas y luego, pues la parte del CAME lo que quiere es corregir las debilidades y mantener las fortalezas. Para el análisis interno hay un tema que es interesante, que es el tema de personalidad y competencias. Porque en el análisis interno no es que yo haga unos proyectos más bonitos o menos bonitos o más completos o menos completos, sino que ya entra de lleno, digamos, nuestra propia situación de competencia, ¿no? Por ejemplo, si una persona es muy creativa, difícilmente será muy organizada, porque son competencias que no son muy compatibles. Si una persona, digamos, que tiene una gran capacidad de trabajo, pues difícilmente tendrá a lo mejor una capacidad de conciliación. Entonces, bueno, una persona a lo mejor muy orientada a los resultados, pues a lo mejor el trabajo en equipo pues tiene alguna mayor dificultad. Entonces, simplemente tenemos que analizar, digamos, nuestras competencias y ver de alguna forma en qué cosas son buenas y qué cosas son debilidades para nuestra actividad. Porque, insisto, cada actividad o cada puesto tiene unas fortalezas y unas debilidades diferentes. Por ejemplo, un programador informático de los que realizan código no se parecen nada sus competencias, sus habilidades a las que tiene que tener un comercial, porque son completamente diferentes. Entonces tenemos que ver nosotros qué habilidades y competencias necesitamos, ver las que tenemos y ver si hay alguna que es necesario potenciar, que hay que trabajar o que directamente hay que potenciar, o sea, directamente explotar. Bueno, ¿cómo obtenemos la información para nuestro... Perdón. ¿Cómo obtenemos la información para nuestro análisis interno? Bueno, pues a través del autoanálisis, yo creo que el primer ejercicio es autoanálisis, como me veo yo. Es importante cuál creo yo que son mis fortalezas, cuál creo yo que son mis debilidades. Probablemente nosotros nos conocemos muy bien a nosotros mismos, entonces yo creo que es importante y ya las vas escribiendo. Como esto es una cosa que es tuya, al revés que la misión, visión y valores, esto no lo tiene que ver nadie, que es una cosa absolutamente tuya y es, pues entonces, esto es absolutamente confidencial, te puedes tú, pues eso, explayar todo lo que sea necesario. Tiene que ser sincero, porque si no realmente no es como te gustaría ser en este momento, ¿no? Tú te tienes que poner como quieres ser porque luego el plan estratégico ya se va a encargar de intentar convertirte en lo que quieres llegar a ser. ¿De acuerdo? Lo que quieres llegar a ser ya lo hemos puesto en la visión. En el análisis interno es cómo somos ahora, que nos va a permitir realmente establecer. Hay en Internet algunos análisis de competencias que a través de una serie de preguntas te dan tus características sobre una serie de, pues de constancia en el trabajo, de liderazgo, de empatía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues son interesantes. Luego, la siguiente forma de obtener la información es preguntar abiertamente al entorno personal y profesional.
Pues simplemente pues, le puedes preguntar a tu pareja, a tus hijos si son mayores, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de despacho, a lo que sea. Oye, ¿cómo me ves? ¿En qué crees que debo mejorar? ¿Cómo crees que programo los proyectos? ¿Crees que llevo las direcciones de obra de forma muy bien documentada? O no sé, pues este tipo de cosas, ¿no? Luego, encuestas, preguntas a los clientes. El cliente es súper importante que te dé su feedback y además cuando el cliente te hace una crítica y te la dice, realmente te está regalando un tesoro porque te permite cambiar en un momento temprano de forma que los siguientes clientes no detecten esa debilidad tuya o ese fallo que has tenido y que de no saberlo, pues probablemente lo repetiremos porque pues, el ser humano tiene esta condición. Luego el feedback de los proveedores también es importante que los proveedores como colaboradores nuestros nos digan exactamente qué eso y bueno, lo que comentaba el análisis de competencias por internet. Entonces, bueno, para que tengáis algo en lo que basaros directamente, porque empezar el análisis, esto es como me veo, pues he recopilado una serie de preguntas que os pueden servir perfectamente para comenzar el plan estratégico, o sea, para comenzar el análisis interno. ¿Qué figura cuando pones tu nombre en Google? ¿Qué aparece? ¿Tienes página web profesional? ¿Cuántas visitas anuales? ¿Conoces por dónde te viene el tráfico web? ¿Porcentaje de conversión a encargo? ¿A través de qué canales provienen tus encargos? ¿Los tienes cuantificados? ¿Realizas anualmente un análisis concreto de ingresos por tipo de servicio y de gastos por tipo de gasto? ¿Cumples habitualmente los plazos de entrega? ¿Tienes tendencia a la procrastinación? La procrastinación es dejar para mañana las cosas que son más arduas o que no nos seducen mucho realizarlas. ¿Tienes facilidad para empatizar con los clientes? ¿Compatibilizas adecuadamente tu vida personal y la profesional? ¿Trabajas habitualmente los fines de semana? ¿Los días previos a la entrega de un encargo tienes mucha presión de tiempo? ¿Dispones de un sistema para analizar tiempo invertido en cada trabajo y la rentabilidad obtenida? ¿Conoces las horas que dedicas cada año a la actividad profesional? ¿Cómo te ve tu pareja desde el punto de vista profesional? ¿Tienes redes sociales dedicadas exclusivamente al ámbito profesional? ¿Tienes LinkedIn? ¿Cuál es tu Social Sales Index en LinkedIn, el SSI? Si lo buscáis en Internet, os lo dice perfectamente. ¿Pones comentarios, juicios personales y o político en tus redes sociales? ¿Tienes un nicho de cliente determinado? ¿Eres especialista en un aspecto concreto? Cuando las personas piensan en ti a nivel profesional, ¿qué es la primera palabra? O sea, sería, perdón, ¿cuál es la primera palabra por la que te reconocen? Bueno, el análisis interno en la práctica pues sería rellenar pues estas matrices en la Excel y bueno, además en análisis interno mm, yo creo, bueno, hay una tendencia que cree que es bueno también, es interesante poner qué es lo que te apasiona, en qué realmente eres bueno. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que te apasiona? Que no tiene por qué ser tema de trabajo, yo qué sé, que a lo mejor pues apasionarte pues en tema de trabajo, apasionarte actualmente pues igual no te apasiona nada de esto de volverte loco. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, soy bueno porque corro maratones o voy en la bici o me apasiona viajar o me apasiona jugar al ajedrez o bucear o escuchar música o ir al cine, lo que quieras. Porque luego, dentro de todas las pasiones, seguro que en el futuro hay algún nicho que sale que de alguna forma u otra está relacionado con tus pasiones y ahí se pueden establecer relaciones muy interesantes de forma a encontrar cosas que te seduzcan de verdad sin la que saquen la mejor versión de ti mismo, perdón. Y luego, ¿en qué realmente soy bueno? Pues todos tenemos una o dos habilidades en las que somos, vamos, absolutamente sobresalientes. Pues bueno, pues hay que ponerlas también, porque yo qué sé, pues esto puede tener una capacidad de, si no de potenciar directamente tu faceta profesional, sí que a lo mejor potenciarla de forma indirecta, ¿no? Pues yo qué sé, si tú eres una persona que eres buenísimo en las, yo qué sé, en las carreras de atletismo, yo qué sé, pues, y eres muy bueno y tal, pues joder, te vas a rodear de cierto entorno y ese entorno todos te van a conocer como el aparejador que corre, ¿sabes? Entonces, de alguna forma te estás diferenciando, estás haciéndote tu nicho y, bueno, pues probablemente cuando esa gente requiera un corredor, por ejemplo, que es por poner. Y luego lo que hemos hablado antes de personas que te inspiran y características que tienen esas personas. Porque personas que te inspiran en el sector, cuando tú ves a alguien, joder, pues vaya tío,
¿sabes? Qué bueno, ¿no? O qué tal. Pues seguro que hay alguna cosa que te inspira, ¿no? Generalmente, pues oye, pues es buena persona, o fíjate qué trato tiene, o fíjate, ¿no? Qué publicaciones hace, no sé, o cómo se orienta. Pues siempre nos podrán dar pistas en alguna de nuestras facetas hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bueno, entramos ya, si queréis, en harina y, bueno, pues estos son el análisis interno que le hemos hecho a nuestro amigo Teo Aparejador. Entonces, bueno, pues Teo, vamos a mirar las debilidades, pues tiene poca experiencia en edificación sostenible. Bueno, entonces, a la hora de valorar el análisis interno, hay que valorar la importancia que tiene el aspecto de 1 a 5 y la intensidad que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la valoración, la máxima es 25 y la mínima es 1. Entonces, esto nos va a servir para que luego, pues haciendo un ordenar datos en Excel, directamente seamos capaces de poner las cosas, directamente las debilidades por orden de importancia. A mayor importante, mayor valoración, más cerca de 25 y a menor, menos, ¿no? Entonces, aquí no lo he ordenado porque, bueno, pues esto es un tema que se puede hacer fácilmente. Tiene poca experiencia en edificación sostenible. Pues bueno, valoración de 5. No tiene una gran disponibilidad económica. Máximo 4.000 euros al año. Disponibilidad económica entendemos para inversión, para inversión de cosas de mejora. No tiene web propia, solo tiene LinkedIn y casi no lo utiliza. No tiene una imagen corporativa en sus documentos. Bueno, pues esas son las debilidades. Aquí ponemos cómo las corregiríamos. Entonces, dentro del CAMME hay que poner pues digamos, una iniciativa que corrige cada una de las debilidades. Entonces, pues en el caso tiene muy poca experiencia en edificación sostenible, pues está claro, formación en edificación sostenible, ¿de acuerdo? Porque si él entiende que eso es una debilidad, pues hay que corregirla. Bueno, no tiene gran disponibilidad económica. Bueno, pues como hay que hacer formación, bueno, pues definir muy bien la formación a realizar, ¿de acuerdo? Bueno, en fortalezas, vamos a ver qué fortalezas tiene Teo. Muy apasionado de la sostenibilidad en edificación. Bueno, pues el tema cuando tú tienes pasión por algo, pues joder, pues es un activo importante porque te va a permitir pues alcanzar, seguro, no perseverar en el alcance del objetivo. Muy constante en la formación. Bueno, pues es una persona que supongo que en la carrera sacaría buenas notas. Muy buenas relaciones con algunos promotores de la ciudad. Bueno, pues este es un activo importantísimo porque, bueno, pues está valorado con un 25. Buenos contactos con compañeros especialistas en ahorroenergía. Bueno, pues también tiene unos buenos contactos ahí que le pueden ayudar en el momento dado, ¿no? Y tiene experiencia en dirección de obra. Vale. Entonces aquí tenemos el análisis interno. Y bueno, pues también tenemos el análisis externo de lo que Teo considera amenazas y oportunidades, ¿de acuerdo? Que son las que aquí podemos ver que figuran. Bueno, una vez que hemos hecho el análisis interno, lo siguiente que viene ya es empezar a definir objetivos. Tenemos definida la misión, visión y valores y el análisis interno y externo. Vamos a definir objetivos. Hay dos formas que no son excluyentes. La primera, mediante una matriz de cruce entre las variables DAFO y la segunda, a través de los resultados del CAME. A mí, para un plan estratégico para profesionales, recomiendo absolutamente la segunda, porque nos va a aportar la misma información que la primera y es muchísimo más sencillo. Bueno, mediante el cruce de las variables DAFO, significa esto, nosotros ponemos aquí las fortalezas y aquí las oportunidades, y entonces vemos, cruzando esta y estas, qué situación positiva podemos aprovechar para que sea sostenida. Es una estrategia ofensiva, ¿de acuerdo? O sea, de ir nosotros a por ella. Si juntamos las oportunidades con debilidades, pues tenemos que hacer una estrategia de reorientación. Por ejemplo, si va a pegar mucho el tema yo qué sé, de acústica y yo no tengo ni idea de acústica en edificación, pues tengo que hacer clarísimamente una estrategia de reorientación para formarme en acústica, porque si no me voy a quedar fuera del mercado. Bueno, luego, si junto amenazas con fortalezas, pues tengo que hacer una estrategia defensiva para que no se me destruyan esas fortalezas. Y si junto amenazas con debilidades, que son las dos, digamos, más negativas de los dos aspectos, pues simplemente es una estrategia directamente ya de supervivencia. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un caso real de cómo se hace este tipo de análisis. Bueno, y luego a través de los resultados del CAME, que es la que yo recomiendo totalmente, porque te permite de alguna forma pues ver de un vistazo clarísimo hacia dónde tienen que ir los tiros. Ahora desplegaremos la Excel, lo veréis. Bueno,
Es muy común que cuando se hace el análisis interno y el externo y empiezan a salir objetivos, se nos ocurra una idea brillante que sobrepase, digamos, lo que es un nuevo nicho de especialización dentro de nuestra actividad y se convierta en un nuevo modelo de negocio en una empresa nueva. Esto es muy común porque nosotros ponemos nuestros cerebros a funcionar y entonces, bueno, pues se produce ahí un absoluto, digamos, explosión de ideas y alguna de esas ideas nos parece magnífica y pensamos que puede tener visos de convertirse realmente en una idea de negocio, ¿no? Si realmente vemos que pues, sobrepasa, digamos, el alcance de lo que es un nuevo nicho de actividad, que ya es una empresa, un negocio nuevo, pues ya tenemos que tener cuidado, eso para empezar, y filtrarla adecuadamente. Entonces, yo os voy a recomendar ahora aquí simplemente un pequeño ejercicio para que hagáis un análisis previo de eso antes de gastar más tiempo y dinero. Y si vosotros perseveráis y se ve que realmente es un modelo de negocio que tiene, pues eso, muy buena pinta, pues sobre todo, desarrollar un buen plan de negocio. ¿De acuerdo? Con todas las partes que nos permita analizarlo todo, con sus planes de contingencia, con sus análisis de todo tipo, de todas las variables, que nos va a permitir detectar en fase temprana, sobre todo, si ese negocio no es tan bueno como nosotros pensábamos o si realmente es bueno y pasa todos, digamos, todos los análisis. Bueno, en los nuevos modelos de negocio tiene que ver mucho el carácter emprendedor. Y entonces el carácter emprendedor, la gente emprendedora, pues identifica oportunidades, configuran y crean modelos de negocio adecuados y viables y crean estructuras y organizan los recursos para convertir las oportunidades en negocios de éxito. Bueno, si nosotros estamos en ese punto, que por ejemplo, ¿no? Voy a decir una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero imaginar que al hacer este plan estratégico nosotros vemos que hay un potencial tremendo en la implantación de mini aerogeneradores en los edificios, porque con el coche eléctrico, porque no sé qué, porque vamos a permitir funciona de forma complementaria a la fotovoltaica y os hacéis un poco pues, las quimeras que queráis en la cabeza y pensáis que va a ser viable o va a ser una idea fantástica el poder instalar mini eólica en los edificios, ¿no? Bueno, pues lo primero que habría que responder a estas preguntas, pues a quiénes se lo venderíamos, qué es lo que vas a hacer, cómo. Y yo lo que os aconsejo es que cojáis este modelo de análisis de negocio que se llama Canvas y lo analicéis, o sea, describáis aquí digamos, en un panel grande, cogéis una 3, os lo ponéis y vais escribiendo todas las cosas que vosotros pensáis que tienen que ir aquí, porque de un vistazo la idea que puede ser fantástica, pues aquí ya se le puede ver que adolece de algún problema, o sea, que adolece de alguna cosa que nosotros hemos visto como positiva o directamente que es todavía más positiva de lo que pensábamos. Entonces, este es un primer filtro que es interesante, ¿no? Aquí os lo explica un poco más, cómo rellenarlo. Y bueno, dentro de las nuevas tendencias que se está hablando mucho y a mí me parece interesante y aprovecho también para comentarlo, está todo el mundo pensando en el ámbito, sobre todo la gente que vende productos, pero nosotros que vendemos servicios tenemos que darle también una vuelta. Todo el mundo está pensando ahora cómo convertir el producto en un servicio, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de unas bombas, pero, o sea, me da igual. El que vende papel quiere producir, o sea, quiere convertir ese producto de venta de papel en un servicio. Yo te llevo el papel, te lo cambio con no sé qué, te lo suministro, tú no te ves en nada y, bueno, pues un poco esto. Entonces nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro servicio, tendremos que ver la forma de conseguir también un servicio que sea duradero y fidelización del cliente, sobre todo en el tema de, estoy pensando, me está viniendo a la cabeza comunidad de propietarios, técnico de cabecera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que tenemos ya los análisis interno y externo y ya hemos sacado los objetivos iniciales, tenemos que empezar a poner los filtros para ver realmente que las cosas que estamos pensando son viables y no nos van a causar algún problema. Entonces, lo primero de ello es hacer análisis de recursos que son eminentemente económicos, o sea, ver qué capacidad de inversión financiera tengo anualmente en mi negocio sin comprometer la estabilidad, cuánto estoy dispuesto a invertir en marketing, cuánto en tecnología y cuánto en formación. Y por otro lado, el análisis de capacidades, que está dirigido principalmente al tiempo empleado y a las alianzas. De cuántas horas dispongo al año para el despliegue del plan, cuántas horas invierto en afilar el hacha,
Bueno, y aquí es una reflexión, desde hace tiempo a mí me gusta bastante medir el tiempo de casi todas las actividades. Entonces, yo considero, o sea, un trabajador contratado por cuenta ajena, aproximadamente los contratos en convenio están entre 1.760 a 1.800 horas, por ahí si mal no recuerdo. Yo creo que un profesional, como mucho, de horas de trabajo reales puede, como mucho, puede obtener, o sea, de trabajo y de mejora profesional, ¿eh? Puede destinar al año 2.200 horas, porque luego pues hay muchas horas que son perdidas en transporte, en muchas otras cosas, y yo creo que es lo máximo, pero bueno. Otra de las preguntas es qué otros agentes necesito, etcétera. Bueno, y luego ya, una vez que lo tenemos los objetivos, pues los tenemos que, de alguna forma, someter al contraste con la misión, visión y valores y ver que esos objetivos, pues realmente están de acuerdo con ellos. ¿De acuerdo? Si yo he puesto en mis objetivos pues, que tengo un gran gusto por la estética, pues evidentemente tendré que hacer cosas en mi plan estratégico que vayan alineadas con ese valor. Bueno, en segundo lugar, después de los análisis de recursos y capacidades, los siguientes filtros son los análisis de riesgo y oportunidades. Como sabemos, el riesgo es la diferencia entre lo ocurrido y lo esperado, pudiendo resultar mejor o peor de lo esperado. Y bueno, pues para análisis de riesgo tenemos la incertidumbre que pueda producir o no un suceso y las consecuencias, ¿no? Sobre todo lo medimos en términos de consecuencia y probabilidad. Entonces, bueno, dentro de nuestro plan estratégico que hemos creado para TEO Aparejador, pues bueno, tenemos esta matriz de riesgos en la que, bueno, pues se identifica el riesgo. Los riesgos aquí vienen siempre de las fortalezas, perdón. Los riesgos vienen siempre de las amenazas y de algunas de las debilidades. Entonces, bueno, pues hay que valorarlo con la probabilidad de que eso ocurra de 1 a 5 y la consecuencia. Y entonces, en función de esto, si me permitís, voy a pasar a la Excel, porque lo veremos mejor. Bueno, vemos aquí que la identificación del riesgo y entonces, bueno, detrás de cada identificación de riesgo luego hay un plan de acción de riesgo y oportunidades que esto es lo que nos sirve luego para definir ya las líneas estratégicas y los proyectos y objetivos concretos que van ahí. Bueno, aquí están especificados exactamente cómo funciona, cómo se rellena la matriz, con lo cual no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Volvemos a la presentación. Bueno, en cuanto a la gestión de matriz de oportunidades, pues esto viene de la matriz de oportunidades y de las fortalezas. Y entonces aquí, bueno, pues se analiza de una forma diferente, pues por ejemplo, en el caso de TEO, ¿no? Descripción de la sugerencia oportunidad, posicionarse en edificación sostenible. Bueno, acción propuesta, certificarse como auditor BREEAM, ¿vale? Pues el tiempo que es necesario, los recursos, aquí te dice la total viabilidad, el impacto en la estrategia y entonces aquí te sale, digamos, un resultado y en función del resultado una prioridad. En este caso nos da prioridad todo de las más altas y luego ya se identifica directamente un objetivo, un proyecto de mejora. De forma que esto ya luego nos permita ir directamente al plan en sí, donde tenemos líneas, objetivos, indicadores y acciones concretas y responsables. Bueno, para pasar ya, digamos, al apartado de definición de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, lo que son líneas estratégicas y objetivos, pues es importante tener en cuenta tres conceptos. El primero lo hemos visto antes de una forma por encima, cuando hemos hablado de los coches, que en la matriz de precio y valor percibido por el cliente tenemos estas estrategias que funcionan. Nosotros, las personas que yo conozco a un compañero que funciona aquí, que funciona exclusivamente por precio, y realmente pues ni da un servicio que digamos que es perfecto, por decirlo de una forma eufemística, y realmente pues luego pues tira un poco, hace efecto de tractor de que los precios vayan un poco para aquí, ¿no? Generalmente casi todos los compañeros digamos se desenvuelven aquí, precio competitivo normal
valor percibido por el cliente normal. Y entonces todo nuestro esfuerzo tiene que ser convertirnos aquí, si es posible, y si no aquí. ¿De acuerdo? Porque digamos que la rentabilidad que le saquemos a nuestro trabajo será la misma, pero la facilidad que tengamos para encontrarlo será mayor, porque el valor percibido por el cliente será mayor, con lo cual nuestros esfuerzos en marketing y en consecución de nuevos encargos será menor y podremos dedicar ese trabajo pues a otro tipo de operaciones más de producción que nos darán, pues al fin y al cabo del año, pues una mayor facturación y un mejor rendimiento. Vamos, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, ya os digo, todas las estrategias tienen que ir pensadas en pasar aquí, ¿vale? Que con lo mismo que hacemos el cliente lo perciba como mejor, o aquí, ya crear algo, pues un producto que casi nadie da en un nicho muy concreto y tal. Y para esto es necesaria la especialización. ¿De acuerdo? Para esto también, pero para esto sobre todo. Bueno, tenemos que tener en cuenta las estrategias en función del ciclo de vida y luego la priorización de objetivos, ¿no? En función de la importancia estratégica y de la urgencia coste, ¿no? Aquí en esta parte de aquí tendremos la máxima prioridad y aquí la mínima prioridad. Bueno, una vez que estamos en este punto, establecemos las líneas estratégicas, los objetivos, los proyectos, los indicadores, las acciones, los responsables, los plazos y los recursos. Y ahora lo veremos todo en la Excel. No os preocupéis que esto es a partir de ahora es más sencillo. Bueno, simplemente para que, como ejemplo, os pongo aquí las líneas estratégicas que establecimos el año pasado en el plan estratégico que está actualmente en vigor en el colegio, ¿no? Cada una de esas líneas estratégicas, son 5, pues llevan aproximadamente unos 7 proyectos concretos y cada proyecto unas 4 o 5 acciones de media. Entonces, bueno, pues vemos que cada línea estratégica, digamos, abarca un objetivo completamente diferente, pero que todos ellos están súper alineados con la visión que hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos pues una serie de proyectos de la línea estratégica 4, potenciación de los servicios externos a administraciones, ciudadanos y empresas. ¿Vale? Bueno, hablando ya de nuestro TEO aparejador, bueno, pues con todo lo que hemos visto de sus debilidades y fortalezas, él se va a centrar en estas 3 líneas estratégicas. Crecimiento en servicios, certificación BREEAM, referente Passive House en su región y potenciación del marketing y comunicación, que ya hemos visto pues, que adolecía un poco de todo lo que es marketing y comunicación, sobre todo a nivel digital. Bueno, dentro de esto es otra de las, digamos, esto es un objetivo concreto dentro del plan estratégico del colegio que antes hemos dicho, que era la puesta en marcha del proyecto digital Obras con Garantía, y entonces tiene unos indicadores que es el número de intervenciones en año y las metas a conseguir, que es que entren más de 80 intervenciones nuevas directamente de este proyecto, ¿no? Y entonces, para conseguir esto, pues hay una serie de acciones concretas, con una serie de responsables, con una serie de finales y tal. Bueno, este proyecto está implantado ya y entonces, bueno, pues ya podemos juzgarlos. Todavía no tenemos los datos porque no se ha cumplido el 2020 para saber cuántas intervenciones tenemos, pero bueno, pues al menos es algo perfectamente cuantificable y medible. Bueno, y ya llegamos a la parte final del plan estratégico, que se desarrolla, digamos, con esta secuencia. Líneas estratégicas, de cada línea estratégica cuelgan varios objetivos principales o proyectos, cada objetivo tiene un indicador claro, ¿no? Vamos a entrar en materia, por ejemplo. Vale, este de aquí, ¿no? Conseguir contratos de servicio de asesoría BREEAM en mi región. Vale. Indicador, número de contratos conseguido. Meta, 3 contratos en 2022. Esa es la meta. Y esto se desarrolla en una serie de acciones. Realizar un dossier informativo con mi servicio de BREEAM, ¿vale? En diciembre de 2020. Luego lo vemos también lo que sigue por aquí, que aquí sigue exactamente los recursos económicos y las capacidades de tiempo que son necesarios emplear. Hacer un listado de promotores que puedan realizar este tipo de proyectos, ¿vale? En enero del 21. Enviar propuestas con contactos con promotores, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una cosa que se ha hecho un poco así de práctica. En el caso de ser un plan estratégico personal y serio, pues evidentemente aquí pues acciones concretas a lo mejor habría que realizar 6 o 7, pero bueno, ya sirve bastante bien, ¿no? O por ejemplo, este de aquí, Teo se quiere convertir en uno de los referentes del estándar Passive House en su región. Entonces, evidentemente, previamente tiene que hacer los cursos, porque actualmente, como hemos dicho, no tiene cursos, no tiene formación en este tipo de
de estándar, pues tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces, pero para ser uno de los referentes, pues claro, ser uno de los referentes, o sea, una cosa es que tú quieras dominar un tema y luego ser uno de los referentes. Ser uno de los referentes son ya palabras mayores, porque tienes que ser una de las personas que cuando se hable de Passive House, pues vengas a la cabeza, ¿no? De los posibles clientes. Entonces, bueno, pues por ejemplo, indicadores, pues número de apariciones online relacionadas con este tema, pues más de 10 en 2022. Por ejemplo, qué puedo hacer? Pues escribir un artículo científico para Contar 2022, escribir un artículo técnico para la conferencia Passive House 2021, apuntarme al grupo de edificación sostenible de mi colegio, apuntarme como socio a la plataforma PEP, a la plataforma Passive House España, y hacer un curso avanzado de PHPP, que el PHPP es el software de simulación en el estándar de cálculo y simulación estándar Passive House. Y entonces, bueno, pues tienes todo. Si vamos a la Excel para ver esto en concreto, porque esto sí que es interesante, es aquí donde tenemos, digamos, cómo se desarrolla, ¿no? Si lo veis, líneas estratégicas, objetivos principales, indicador, meta, acción concreta a desarrollar, persona que va a realizar la realización, ¿de acuerdo? Esto en el caso de tener una empresa, un pequeño estudio de arquitectura técnica, de arquitectura, de ingeniería, de lo que sea, es perfectamente válido, se puede realizar así también, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya cada una persona pues en su caso será un responsable el encargado de la realización. Para empresas ya más grandes, pues constructoras, otro tipo de empresas, pues ya este plan habría que adaptarlo porque, bueno, pues habría que a lo mejor discriminar otro tipo de estrategias. Pero para profesionales o estudios no muy grandes, este tipo de plan así viene perfecto. Porque se ve todo de un vistazo, permite el cumplimiento, permite su análisis y viene muy bien, está muy estructurado. Bueno, persona, vale, fecha de realización y luego la inversión, tanto en euros como en tiempo, en 2020, 21 y 22. De forma que luego, si vamos al final, pues sabemos lo que tenemos que invertir en dinero y en horas en 2020, en 2021 y en 2022. Y entonces, de esta forma, pues estamos seguros, antes de nada, que nuestros recursos y nuestras capacidades pues son acordes, digamos, que el esfuerzo se puede realizar, ¿no? Si aquí, por ejemplo, nosotros planteamos unos objetivos muy ambiciosos y nos sale una inversión de 40.000 euros, pues igual nos tenemos que replantear un poco nuestro plan estratégico y pensar en objetivos de momento, ¿sabes? De momento menos ambicioso porque la disponibilidad económica es la que es. Bueno, volviendo a la presentación, bueno, pues esto es lo que acabamos de ver en la Excel. Esta Excel la compartiré también, os la compartiré con todo digamos, con todo el análisis de Teo para que directamente vosotros podéis sustituir pues, los datos por los vuestros y ya os sirva para hacer de tirón todo el plan. Bueno, luego ya en los planes estratégicos de empresas pues tienen un cuadro de mando a integrar o el balance scorecard, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí hay una serie de indicadores que lo marcan y tal. Para nosotros nuestro cuadro de mando integral es este, ¿eh? Bueno, el de la este. Este es nuestro cuadro de mando integral. Porque aquí realmente está toda la información que es necesaria y está en una pestaña y la tenemos bastante bien organizada. No hace falta cosas, digamos, más sofisticadas porque muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno y en los planes estratégicos a veces empieza con mucho entusiasmo, pero luego lo empezamos a complicar nosotros mismos y al final pues acaban en nada. Entonces es mejor hacer algo, digamos, más acotado como esto, pero que tiene absolutamente toda la validez y que se despliega perfectamente y nos va a permitir alcanzar, por lo menos dirigirnos hacia los objetivos de una forma clara y eficaz. Bueno, y ya por último, sí, nos quedan 10 minutos, vamos a hablar de los posibles nichos de especialización. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de la Estelesta hemos incluido una serie de posibles nichos de especialización, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es una cosa
como le gusta poner a las personas que redactan los pliegos de contratación en la administración pública, a título enunciativo pero no limitativo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí figuran pues del orden de 81 nichos, seguro que nos hemos dejado unos cuantos, pero bueno, simplemente es porque vayáis teniendo una idea y a raíz de leer estos nichos, pues os puedan dar ideas de algunos otros que estén relacionados con ellos o que estén por venir o que directamente tengáis más información, ¿eh? Porque seguro que cada uno de nosotros somos especialistas en un ámbito y en ese ámbito concreto pues tenemos más información que, que cualquiera. Por ejemplo, vamos a hablar en el tema de salud en edificación. Yo prácticamente de todos estos nichos tengo en la cabeza a una persona que es absolutamente experto en cada uno de ellos o que entonces, es decir, son nichos que más o menos a mi juicio yo creo que están vigentes y que algunos de ellos, sobre todo los incipientes, están por explotar. Pues así luego podéis hacer la ordenación si queréis para que os hagan por orden de estado cronológico del nicho, pues si queréis centraros en los que son incipientes o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en salud en edificación, que es una de las cosas que hemos visto antes, y bueno, ya que el contar de este año de Ibiza, de septiembre, pues va a ir sobre la salud en los edificios, bueno, pues hay estos nichos de especificación, perdona, especialización, pues ser especialista en WELL, certificado, ¿de acuerdo? Que es absolutamente incipiente, yo creo que es un tema de mucho futuro. Experto en calidad del interior, pues nosotros concretamente tenemos una compañera en Zaragoza que vive en Navarra, que es una de las referencias españolas en análisis y en conocimiento de calidad del aire interior y de todos los condicionantes interiores de las viviendas. Bueno, análisis y concentración de radon, rehabilitación de edificaciones con alta concentración de radon, etcétera. Y ligado con esto, pues todo lo que tiene que ver con diseño acústico en edificios o mediciones acústicas. Entonces, bueno, pues aquí están todos los nichos que se pueden pues eso, revisar tranquilamente. Esto va en la misma Excel. La Excel, si me permitís un momento, está ordenada de forma que se empieza por misión, visión y valores, luego se pasa al análisis interno, gestión de oportunidades con su explicación, matriz de gestión de riesgos con su explicación, las líneas estratégicas, simplemente para que ya las podamos definir, y luego ya todo el despliegue de lo que es el plan estratégico en sí, con los indicadores, lo que es el cuadro de mando integral, y por último los nichos de especialización, por si os pueden ayudar a, bueno, pues a encontrar algún nicho interesante para vuestro futuro, que espero que sí, porque bueno, pues lo hemos hecho la verdad es que con bastante ilusión. Bueno, ya como conclusiones, bueno, os recomendaría pues la lectura del libro de los 7 hábitos, que son estos que figuran aquí, porque bueno, pues nos acercarían un poco hacia aspectos del análisis interno que nos van a llevar a tener unas mejores condiciones de salida para la consecución de los objetivos. Muy interesante. Y ya por último, para finalizar, me vais a permitir 3 reflexiones. La primera es que existen más manadas que leones solitarios. Dentro de este mercado turbulento que se está imponiendo actualmente, se convive mejor con nichos de especialización y con unión entre profesionales que cada uno de ellos tiene su nicho de especialización. O sea, independientemente que seáis profesionales liberales, que trabajéis, digamos, de forma individual, pensad muy bien la unión con otros profesionales, bien en forma unión sin más o a través de una sociedad profesional, etcétera, etcétera, porque bueno, yo pienso que el futuro va a ir un poco por ahí y también porque en la medida de lo posible aprovechéis todas las actividades que se organizan desde el colegio y especialmente también no solo las formativas, sino también las de ocio y de convivencia, porque realmente ahí es donde se hace profesión y esas relaciones que se hacen en esos momentos probablemente igual es el tiempo mejor invertido de todo un año de trabajo. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña recomendación. Y luego os dejo 2 frases. La primera de Ayrton Senna, que dice que no podemos volver atrás y hacer un nuevo comienzo, más siempre podemos recomenzar y hacer un nuevo fin, ¿no? Que es un poco
pues eso, lo que estamos intentando hoy. Hoy estamos intentando poner las herramientas para pues poder hacer un nuevo comienzo, y tener un nuevo fin. Y luego ya por último, pues esto de Einstein, que dice que el principio de la locura es que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Esto es, perdonadme, es que esto es muy propio de la condición humana, que pensamos que las cosas van a cambiar por sí solas sin hacer nosotros ningún movimiento al respecto. Entonces, bueno, ya por último, aparte de ahora, que bueno, pues responder las preguntas que hayan llegado al chat. Simplemente, pues oye, decir que quedo a vuestra disposición, pues si comencéis a hacer vuestro plan estratégico, bueno, pues podéis escribirme o en esta dirección de correo electrónico. Atenderé gustosamente pues aquellas cuestiones que tengáis o a través de LinkedIn o de Twitter. Y bueno, pues simplemente, pues nada, no os he visto a ninguno. Realmente ha sido un placer compartir digamos, esta sesión de 2 horas formativa en este día, pues tan señalado prácticamente de comienzo de estas vacaciones especiales de Semana Santa. Espero realmente que os haya aportado y de verdad que, o sea, confío firmemente en que, bueno, pues podáis comenzar vosotros con el plan estratégico y que al cabo pues de 1 año, 2 años, pues empezáis a ver los frutos y que esta época un poco de reflexión pues nos sirva para, pues eso, para recomenzar y tener un nuevo fin. Bueno, pues muchas gracias a todos y voy a contestar a ver las preguntas que pueda tener en el chat. Bueno, me preguntan que qué es la intensidad. La intensidad es, digamos, la fuerza que nosotros pensamos que tiene esa variable, ¿no? A ver, por ejemplo, espera, a ver si salgo de aquí, que entro en la Excel. Por ejemplo, tiene poca experiencia en edificación sostenible. O sea, intensidad 5 es que no tiene ningún tipo de experiencia. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, pusiésemos que intensidad 3 quiere decir que tiene poca experiencia, pero algo ha tenido. ¿De acuerdo? Y si pusiésemos intensidad 1, pues realmente no tendría mucho sentido, ¿sabes? A lo mejor ponerlo aquí, porque realmente pues ya no sería considerada una debilidad. Nos comenta José, que está muy especializado en valoraciones inmobiliarias y el problema que le leo es que estoy formándome en BIM, pero no sé bien por dónde puede tirar, la verdad. Porque experiencia en obra no tengo, ya que fui egresado al que pilló año de bonanza y llegó la crisis demasiado que tenía ese trabajo. La única formación, bueno, yo si te parece, José, como si quieres, escríbeme y como es un tema que es bastante, digamos, de entrar bastante en materia, escríbeme y lo tratamos tú y yo aparte, porque bueno, te podré dar por lo menos mi visión bajo lo que yo conozco de hacia dónde pueden ir y hacia qué nichos te puedes especializar, ¿no? Si estás pensando un poco en el tema de BIM, o te podré poner en contacto con algún compañero que realmente es absolutamente especialista en esto. Carlos nos pregunta, ¿existen líneas de crédito para aparejadores a nivel nacional, para proyectos, formación? ¿Conoces alguna? Bueno, pues Carlos, bueno, aparte de todas las que, de todo este lío de regulación que ha habido a partir de la aprobación del Real Decreto 436 de la declaración del estado de alarma, que se han hecho un montón de líneas digamos, para financiar la actividad con el objetivo de tener circulante. Esta pregunta yo no la conozco, no la conozco